Suscríbete a la Panterita. La audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días, arrancando el Cardinal Deportivo, un país convulsionado por cuestiones políticas que va a hacer que estemos con nuestra atención permanente justamente hacia ese tema. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos, ¿eh? Otra vez, ahí está, sí. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos a todos. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Bien? Bien. Muy bien, me alegro. Tranqui. Fabio Martín. Bien, Federico, buen día para todos. Estamos con Ariel, ¿vos estás volviendo, Ariel? ¿Está retornando? Sí, Ariel estuvo ayer ya también. Pero hoy se está notando el tema Ariel. Le metí un poquito corto. ¿Cómo estamos? Bien, bueno. ¿Por dónde arrancar? Porque estamos también mirando por la ABC TV, algunos manifestantes, sesión extraordinaria, que no va por el nombre y apellido, sino por el hecho, ¿verdad? Sí. La sensación ya que hacen lo que quieren definitivamente y bueno, que estamos perdiendo lejos. Así como cuando hablamos del fútbol, de la violencia, perdemos lejos, acá también estamos perdiendo muy lejos como ciudadanos. Realmente se hace lo que se quiere ahí adentro. El tema de... Veo que por la plataforma ¿Sí? de YouTube sí estamos. Estamos en YouTube, Sí. estamos en YouTube, bueno. O sea, porque por ABC TV sigue con la cobertura de la sesión extraordinaria, entonces vamos con la vieja radio, la 730, la 107.1, y veo que también estamos entonces en el canal oficial de ABC TV. Bueno, gracias, Dani. Vamos, bueno, Bruno está con algún síntoma de fiebre. Ojalá que se recupere y que no sea lo que está agarrando a tanta gente últimamente, el tema del dengue. ¿Qué le llamó más? Los 3 puntos ya estaban. Los 10 años suenan fuertes, pero son un cumplimiento muy particular. Los 3 puntos, Cerro protesta por los 3 puntos. Sí. Y anunció que van a apelar. Van a apelar. Sí, ese fue el comunicado de la noche de Cerro. Yo creo que más allá de que se esperaba por el famoso reglamento, porque pocas veces hay un reglamento que no deja muchos resquicios, que ya se viralizó en plena noche de aquel lunes de enero, igual estamos hablando de algo sin precedentes, porque siempre se le buscaba la vuelta, y acá yo recuerdo aquella definición o predefinición, cuando también había un reglamento y se dio en un Cerro Libertad. Si se iba a aplicar el reglamento, Libertad tenía que ganar ese partido. Pero si ganaba Libertad, no le convenía ni a Cerro ni a Olimpia. Entonces se hace una reunión entre Ese fue Gallo y Medianoche. el partido de Jorge Burruchaga como técnico, que tanto se había enojado. ¿Un domingo de noche fue? Sí. Domingo de noche, y ese domingo se llevó a cabo una reunión carapé Y Alejandro Domínguez era el presidente de de la divisional. De la divisional. De la divisional. Juan Ángel Napur era el Y presidente de la donde APF. todos votaron en forma totalmente injusta, porque hay que ser justos. No, pero es por lo eso. que en aquella ocasión mantuvimos esa posición, porque los Libertad nos dicen ahora, pues. Y después, no. Porque recuerdan eso, no. Eso fue muy injusto. Eso fue una práctica realmente muy mala, donde se juntaron para pisar un reglamento, hicieron que el partido continúe el otro día. Al otro día el se lunes. jugó, claro. Sí. Y voy nomás a lo siguiente. En ese momento, o sea, Cerro y Olimpia tenían los mismos intereses. Entonces, como que siempre estamos acostumbrados, y bueno, a la par lo que está ocurriendo ahora en otro sector, ¿verdad? De acomodar el reglamento dependiendo de mi conveniencia. O sea, hasta ayer yo era reglamentarista, hoy, bueno, soy más flexible, o viceversa. Suena fuerte la sanción histórica, Es que no hay precedentes. desde lo literario o desde la letra. La gran pregunta es, ¿esta sanción realmente se va a materializar? ¿Se va a llevar a cabo? ¿O ya otra vez vamos a ver como siempre al grupo cantando, estando en los estadios? pero vos sin estás Estamos hablando de la hablando de otra otra sanción. ¿Eh? ¿no? Vos acá estamos hablando de lo deportivo. Los puntos. No, está bien. Los puntos ya está, porque yo No, me pero agarro si los... Cerro va a apelar. Está bien, yo me agarro ya de los segundos porque, como dijo Federico, estaba cantado lo de los puntos, más allá de que es sin precedente. Eso es cierto. Pero lo otro, lo que a mí me genera la duda, en el sentido de que... Yo me quedaría aquí- más con lo primero, o sea, porque ¿sabes lo que pasa? Desde aquella entrevista con Ariel Martínez, que la vez pasada fue muy criticado por la propia gente de Cerro, por otras cuestiones, ¿verdad? Pero en ese momento era... Esta es la típica, vos preguntás a la gente del tribunal y te dice, no, Cerro tiene razón en su argumento, porque Cerro se agarra, pero hasta la APF en su comunicado dio a entender que esta es una cuestión extra futbolística, como también
desde el lado de Cerro querer utilizar casi como si hubieran sido extraños o infiltrados cuando al día siguiente le dicen retiren sus cosas por favor de nuestras instalaciones. O sea, todos sabemos cómo viene la mano. Ahora, la pregunta es, ¿se va a mantener o esto es... Sí, vos sabés que tenés razón, vamos a cambiar el reglamento. A eso yo quiero apuntar. Y Cerro va a quedar como... Espera, o sea, nosotros somos lo único que... Y sí, lo más probable es que pase eso, que se corrija y que se ajuste y se modifique quizás este reglamento, ¿verdad? Porque este reglamento Claro, se totalmente. dice que después lo que ocurrió en Pedro Juan, entre Olimpia y 2 de mayo, Olimpia y Sol, ¿verdad? Entonces, en la cancha del 2 de mayo. Tengo entendido que se aplicó, pero ya era una diferencia abismal en el resultado de Libertad Olimpia, ¿recuerdan? Ahí se aplicó. Sí, pero era un 4-0. Sí, Pero ¿sabes lo que pasa? No, Sí. ¿sabes? Yo no coloco en la misma... Yo el 4-0 lo aplicaría con lo que ocurrió en la invasión de la Nueva Olla entre Cerro y Guairiña. Por eso También. en esa noche decíamos con Federico, yo, dentro de la locura que significa explicar o la violencia en el fútbol, es... Muchas veces hay un detonante que es el resultado deportivo. Tu equipo está mal, tu barra entra a apretar. O el famoso parar el partido. Ocurre en la Argentina, ocurre en Brasil. Pero esto no tenía nada que ver con lo que pasaba aquella jornada en Pedro Juan o esta de Cerro 2 de Mayo. Por eso. Ahora, si después dicen, si vos sabés que Cerro tiene razón, esta es una cuestión extrafutbolística. De ahora en más, si hay un grupo, porque con lo que ha ocurrido... Y no vamos a ser ingenuos para decir que de ahora en más se eliminan las barras en el fútbol, ¿verdad? Tienen más poder. ¿Por qué? Porque si hacen un escándalo de esta magnitud, pierde los puntos el club en cuestión. Entonces, volverán a sus pasos y si vos sabés que el reglamento es injusto, yo creo que eso también está porque yo no veo que de la PF digan, no, este reglamento es perfecto. Para que aplique. Pero sería un despropósito eso. No, sería como decir, pero como otra política criolla de Sería muy arreglarse en parecido función a a lo que un... está haciendo esta gente ahí en No, el- yo el creo que reglamento- no. Por eso recordamos En lo el del Congreso, 2011. O sea, Sí. siempre el fútbol también. Si el fútbol es producto también de... Es más, hay mucha gente que está en política y está en fútbol. porque este tipo de sanciones, pues es lo que me imagino alguna mella va a ser en el espíritu de los dirigentes de tratar por lo menos de desconectarse en alguna medida a esta gente y no tener alguna conexión o proteger a esta gente. Aparte, algo se está haciendo. Yo creo que Robert Harrison habló de reuniones con Luis Petengil. Sí. Esta gente capaz que está muy ocupada ahora la de la política, ¿verdad? Ayer visitó Pero, a Derly Maidana, ¿verdad? Sí. Estaba muy también acá activo. sí. Pero habló de Eso. reuniones como que para ajustar alguna cuestión referente a la ley, ¿verdad? Yo no creo que sea del tema de crear otro reglamento para devolver los puntos a cero. Me parece que va a quedar así. No, yo te digo a futuro. Ah, futuro. No, yo te digo este caso. Para no quitar a un claro. equipo. El año que no, viene. eso no me extrañaría. Por eso Por te digo. eso. No No me extrañaría que en Lo que- diciembre y- hagan otro claro, reglamento. Yo voy a eso. ¿Y por qué Cerro Porque quiere- esto lo hicieron. Nosotros hacemos reglamento pensando que nunca va a pasar. Lo hicieron, Yo creo que pensaron que nunca iba a pasar esto, que nunca una hinchada iba a ser una batalla campal capaz de parar un partido del equipo grande que está jugando como local. Sumarle Entonces, que no dijeron, está, sí, que no está firmemos. perdiendo. Claro. Porque hasta ahora siempre era, Olimpia paró contra El Libertad y famoso estaban para perdiendo. parar el partido, sí. Cerro perdía contra Guaireña. Una y que costumbre sí, muy igual traída perdía. de Argentina, donde su equipo perdía mal y 100 tipos se paraban en el alambrado y te suspendían el partido. Y terminaba con el resultado. Pero esto era en un Cerro que jugaba bien, que convocó a una gran cantidad de gente. Por eso está el tema de los 3 puntos, sí, importantes. Perjudicial de todo punto de vista. Es que ese reglamento, ese artículo 73 es demasiado contundente con respecto a lo que dice y qué es lo que tiene que pasar, ¿verdad? En caso de este tipo de desmanes que se dan con los hinchas. Lamentablemente es así porque es cierto. Vos mirás, por ejemplo, el reglamento de competiciones y hay partes donde dice, no, falta administrativa, donde hablan de que pueden perder los puntos los clubes, son donde hay una actitud antideportiva de jugadores, cuerpo técnico, o sea, staff dentro de lo que es el campo de juego y alrededor, pero no habla de las gradas, pero ese artículo es demasiado contundente y claro, me parece que le van a agregar ciertas cositas, letras tal vez, para que diga ahí, bueno, analizable, pérdida de puntos, analizable. Al reunión. colocar analizable para la siguiente temporada. Un caso similar probablemente no termine en esto. Y por eso. Ese y sí, partido Cerro Libertad fue un asistente el que Algo había cayó en resultado norte. con una bomba de estruendo Sí. que lo noqueó, lo dejó perdido. Algún clásico era a quién le tiraron la piedra a Cafa, La CAFA, 2005.
que si él decía no juego, no seguía el partido. Claro. Porque acá el árbitro para a partir de la herida de Churín, ¿verdad? Más allá que estaba ya imposible de seguir. Ariel está con el tema de la tribuna, que lo vamos a saber muy rápido el sábado que viene. Aquí Johnny cita a la murga. Yo debo decir que observamos demasiado bien, filmamos, y la murga corrió el lugar. La murga se fue bien arriba porque tienen los redoblantes dorados, se nota muy bien. No participó de la pelea, quizás se tuvieron en cuenta para no introducirlos al tema de la investigación y los castigos. O sea que me dice una persona, pero me imagino que irónicamente, Sí. se vienen grupo tomando y grupo la casa, dicen. ¿Se entiende? Claro, el tema de cambiar la claro, denominación. Exacto, Claro. y eso. No, Sí. pero eso, o sea... No pero- sé si en serio, que me diga si en serio, si tienen una información, pero, no, me diga no, que no es ironía. No, Pero- ironía. No, pero Muy buena Pero la dentro ironía. de la ironía, Ariel, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo que dice la resolución es el tema de las denominaciones de dos facciones históricas de la Barra de Cerro. Ahora, ¿quién cree en sus cabales que esto significa la eliminación completa de las barras en el fútbol paraguayo? No, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo del lado de un Barra de Cerro, lo que tengo que hacer es cambiar la denominación si lo que está suspendido es el grupo en sí. Ahora, saquemos a los que ya están identificados con el CI. Te hablo de los que no están allí, pero siguen siendo. Entonces yo voy a poder ingresar. Si recién estaban comentando lo de la murga, y acá Johnny dice que inclusive estuvo en la recepción de los festejos de la Sub-23. Entonces, no es tan sencillo como decir, no, estos son los márgenes. No, la vez pasada cuando hablamos con el presidente de Olimpia, no, ellos son los que hacen la fiesta. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, cuando te dice eso, si aparece mañana una nueva denominación, ¿cómo vas a castigar a esa gente? La murga va a entrar, sí, porque no está castigada. Y gente que va a entrar. Aparte ellos no están, ellos son un tercer apéndice. Acá me dice la seguridad, puede volver masacre también. Masacre Sí, en la los 90. desaparecida masacre, ¿te En los acuerdas? 90, sí. Sí. Es que así el tema. Se va a comprobar el próximo El sábado. sábado. De hecho, el domingo pasado no podía ingresar ni un hincha y estaban todos los hinchas de Cerro ahí Los neutrales. alentando, los neutrales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó después, verdad? En la Sí. final del partido, ¿verdad? Hasta Romero tuvo que ligar su parte. Por eso, Increíble. pero a lo que vos preguntabas, Ariel, el tema de... Sí, claro, los clubes van a tener más, pero ¿sabes qué? Yo creo que va a ser la inversa. Al no haber un divorcio entre club y barra, ¿sabes lo que va a ocurrir? Con más razón le van a pedir a sus respectivas barras, por favor, pórtense bien. ¿Se entiende? O sea, en realidad es elegar el poder. Ese era un argumento del por qué esto que se puso, algunos decían, hay que sacar porque va a generar un efecto contrario. ¿Viste esto que ocurre también en la política? Cuando dije, no, la lista abierta, va a tener... Se vio lo que ocurrió y se vio a quién perjudicó, se vio a quién benefició. Es como que cuando no hay mucho pienso y se actúa, se reacciona, lo que en ese momento parece, va a ser la solución a la larga. Porque si vos no vas a poder eliminar el tema de las barras y se va a mantener este tema de que va a incidir en una resolución deportiva, por eso Cerro ataca con el tema de la integridad del torneo, ellos tienen más poder ahora, porque con esto ellos pueden decidir ¿Qué si pasa su en el partido? equipo gana o pierde independientemente de lo que ocurra en cancha. Por eso yo no coloco este caso como lo que ocurrió en el Olimpia Libertad y en el Cerro Guaireño. Aquí me pregunta el amigo Oscar Sosa, me dice, ¿qué pasa si el sábado en el clásico la gente de Olimpia tira proyectiles al campo y los jugadores de Cerro se niegan a seguir jugando? Cerro gana los puntos automáticamente. ¿Qué pasa? Y el árbitro ahí va a medir, le va a decir, no es para tanto, ¿verdad? Y vos citaste el caso de Cafa, ¿verdad? Aquella vez Sí. en el 2005. Siempre y cuando se siga Pero jugando. si entramos en ese tema de, no, yo voy a forzar esto, porque vos decías que es lo de Churín, pero yo creo que ya esa noche era irreversible. No, O sea, que ya- lo de Churín fue... Claro, eso aparte fue del la lado de imagen, Cerro, como decir, ¿verdad? miren hasta qué punto ellos no eran cerristas. Si le tiraron cosas a nuestro capitán, pero voy nomás a que esto deja un precedente, ¿eh?
Deja un El precedente tema acá, el importante. fallo del tribunal, repito, la literatura es otra vez, no es muy contundente y clara. Porque yo creo que hubiese sido de otra manera para poder realmente llevar a cabo la sanción como corresponde, materializarla. Ninguna barra. Porque abre otra vez realmente, como dice una amiga acá, la ventana a que no se Claro. cumpla con la No, sanción. pero Es Este es el país donde ambigua. alguna vez, Ariel, es alguna vez un fiscal le ambigua. puso Es que el nombre a las barras, ¿te acuerdas? Es ambigua. El fiscal. Con Luqueño. El Luqueño y la Olimpia también. Sí. En un momento le puso los nombres, como no podían entrar las suspendidas, le puso un nombre. En un momento aquí nos piden, y vamos con lo último. ¿Qué está pasando? Por favor, Ariel, bancada de Blanca Ovelar en contra de pérdida de investidura. Lilian va a proponer oficialmente la sanción por 2 meses. Esa es la postura de toda la bancada, dijo Cachito. Todos los personajes de la política para ir mencionando un poquito. Después... Eso, Federico, lo que me parece que es deficiente otra vez este fallo. No, pero Insisto lo que pasa, Ariel, discúlpame, si el sábado, antes de empezar el partido, vemos 100, 200 hinchas saltando, todos juntos, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Verdad? Nada. Y por eso no te van, digo, no van a mostrar no. nomás su bandera de qué facción son, ¿verdad? Y no todo eso, ¿verdad? Me parece que va a pasar eso. Al Y a final, eso ¿verdad? caminamos. Por eso yo me agarré otra vez de entrada ¿Y cómo hacer? sin ¿Qué vas a desconocer. decir? ¿Vas a prohibir? ¿Vas a Lo que decir, pasa es que no, vos conocés bien al Barra y al de... La otra de la hinchada de preferencia, alentaron también como lo hace la hinchada, pero vos sabés quiénes son, ¿verdad? Estamos con Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Presidente, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a la mesa. Muy bien, bueno, 9 puntos. Escolta. 9 puntos, escolta, con Guaraní. puntaje ideal en Pedro Juan Caballero. Está claro que esto lo tuvo como protagonistas involuntarios, pero se dio lo que ustedes esperaban a través del reglamento, ¿no? Totalmente, Federico. Yo siempre estuve así muy tranquilo en ese sentido, seguro de que el tribunal iba a aplicar el reglamento, ya que ese artículo 73, párrafo sexto, es taxativo, ¿verdad? No, digamos así, no admite interpretación, está muy claro. Y se tuvo que cumplir el reglamento. Yo sé que no es la manera correcta de que nosotros queríamos obtener esos 3 puntos, pero el reglamento también es claro y bueno, simplemente en su momento nosotros habíamos peticionado, amparado en ese artículo y finalmente el tribunal dictaminó, dejando también un precedente para todos nosotros del fútbol a cuidar a nuestra gente para que tenga un comportamiento que como se debe dentro de un estadio de fútbol, porque o si no también puede ocurrir con nosotros o con otros clubes más, ¿verdad, Federico? Por lo menos es lo que yo pienso. Ustedes, desde la intervención del tribunal, nunca tuvieron duda que los puntos lo iban a ganar de esta forma. El artículo 73, que creo que es al que acudimos todos, era muy claro. ¿No tuvieron nunca duda? No, ninguna duda, Federico. Siempre estábamos seguros de que el tribunal iba a cumplir el reglamento así como estaba escrito. Entonces, ninguna duda. A mí en ningún momento, por decirte, no me sorprendió el dictamen del tribunal. Simplemente era lo esperado, por lo menos para nosotros, de la Comisión Directiva. Y siempre nos mantuvimos también externos a todo lo que ellos iban a dictaminar. Simplemente en su momento enviamos notas solicitando los puntos amparados en ese reglamento y después simplemente estuvimos expectantes, lógicamente, de lo que iba a ocurrir, pero siempre seguro. El Cerro presentó una apelación ahora. Sí, mira, seguro, que digamos así, cada comisión directiva tiene que pelear por su club. Entonces, son su derecho ellos a peticionar, a apelar, ¿verdad? Probablemente si ocurriera lo contrario también nosotros haríamos lo mismo. Entonces, pero sí que nosotros nos mantenemos siempre al Estado y ajenos de todo lo que ocurre, porque nosotros no fuimos parte directamente en ningún momento, nosotros no podía traslado del tribunal, nada por el estilo. Simplemente, como te dije, en ese momento presentamos una nota peticionando los puntos. Entonces,
de seguro que Cerro tiene que pelear también por lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, pero yo me mantengo firme en ese sentido de decir que también estoy seguro de que el Tribunal de Apelación de la segunda sala, ¿verdad?, van a dictaminar lo mismo, porque el artículo 73 es demasiado claro. Hugo, el tema de lo bien que le va como locales, jugaron con Cerro ya en La Olla, jugaron con Libertad en cancha de Libertad. ¿Esta primera rueda tienen Olimpia en Pedro Juan o tiene que venir Asunción? No, Asunción también. Uno de los grandes vamos a tener en la última fecha de la primera rueda, Guaraní viene a Pedro Juan. Nosotros tenemos que ir a jugar también en Asunción contra Olimpia, o donde ellos nos lleven, ¿verdad? Sí. Entonces, la segunda rueda es lo que vamos a tener, Cerro, Libertad, Olimpia en Pedro Juan Carolina. Fabio. Bueno, presidente, y con estos 9 puntos el compromiso es mayor porque ya están bien dentro de lo que es el promedio. Si bien es el arranque recién, ahora tienen una visita a Villaliza el lunes. Tienen que enfrentar a Tacuarembó. Me imagino que hay también mucha conformidad con lo que se hizo en el último partido. Así es. El último partido que jugamos el viernes pasado contra Sol de América, el equipo jugó muy bien, ya se soltó, el equipo se reencontró de lo que nosotros ya estábamos acostumbrados, ellos jugando en intermedia. Lógicamente que es un grupo nuevo, se van entendiendo también con las nuevas incorporaciones, y lógicamente que con esa victoria obtuvimos en casa, eso nos da una tranquilidad en el trabajo de la semana. Los jugadores trabajan con mayor alegría y también van ganando confianza, y va a ser un partido muy difícil contra Tacuarí. Tacuarí tiene un muy buen equipo, también tiene varios nombres, jugadores nacionales, y también trajo a jugador colombiano de Río, que nosotros le conocemos también bastante bien. Entonces un rival dificilísimo, algo que también vamos a ir a enfrentar. En realidad no va a existir luego adversarios fáciles, todo va a ser muy difícil, pero nosotros tenemos que ir a jugar y a tratar de buscar también, mostrar nuestro juego y tratar de puntuar contra ellos. ¿Algún refuerzo más a último momento que pensaron, presidente, o ya estaban conformes con el plantel? No, nosotros ya no estamos buscando ningún atleta, ningún jugador, estamos conformes con lo que tenemos y ya prácticamente cerramos, a no ser que aparezca a última hora algo de demasiado interesante, pero por lo de pronto lo que te puedo decir es que el libro de pase para nosotros ya se cerró. Presidente, muchas gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo, Fer, y a los de la mesa. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ve? 9 puntos. Promedio, uno... Y con un Víctor que marcabas, sumale que fueron al Feliciano Cáceres, también. Claro, ellos arrancan ahí. Es más, creo que las primeras 4 fechas solamente una vez hicieron de local, después en la quinta volvieron a jugar. Sí. Por eso tuvieron un fixture pesado. Me acuerdo cuando charlábamos con Felipe en la pretemporada y decía, tenemos que arrancar. Y bueno, hoy estamos hablando con esta situación extrafutbolística. Terminan con los 3 puntos de un partido donde seguramente, tipo como era, lo de la APF ayer, optimismo moderado. Y terminaron llevándose un premio importante. Pero, repito, o sea, con un Cerro que va a pelar esto. Pero por eso mencionaba, como que se reacciona con este fallo. En el mundo ideal, todos los clubes van a decir, bueno, de ahora en más, ya vamos a eliminar a los grupos que pueden generar este tipo de problemas. Sabemos que ese no es el caso, que estos grupos persisten, son privilegiados, tienen más acceso que el hincha común en todo sentido, desde el transporte, el lugar de ubicación y todo lo que quieras. Entonces, más que nunca, ellos tienen ahora la potestad inclusive de decidir un resultado deportivo, si es que los clubes no se toman la cosa. Claro, porque pensando lo de antes, fue el famoso General Caballero Libertad,
A lo de la tarjeta. por el tema de la tarjeta. Y después de un partido que Petirosi gana, le sacan los puntos. A O le Cerro. empata a No, Cerro. Cerro le gana a Petirosi. Pero empata a Petirosi en la Claro. cancha. Creo que, con era por Cerro. creo que era por el tema de los seguros. A los seguros Sí. médicos, exactamente. Sí. Le sacan los 3 puntos. Sí. Después no hay... Y después lo que son ya... Después o sea, el tema de como de los cambios de extranjeros claro, y eso. esos que son Claro, cantados, claro, ya claro. que vos ves y Chamó, chao, Costas, le pasó a, creo que a Sanguinetti también. No, a Ortiz. Fernando. Ah, el Fernando, técnico claro. de América, mirá dónde llegó y- Como en la cancha de General Díaz. Exactamente. Sí. Bueno, Pero- y después pero sí. no se registra más. El delantero de Cerro finalmente, Edu, o Edu. brasileño, Sí, Edu. 30 años. Próximo a cumplir 31 en marzo. Pero ya está. Ahí Wilson ha visto que retuiteó Lo de amarilla cayó ayer a mediodía cuando unos cerrábamos datos que el- los hinchas de Curitiba estaban festejando su probable salida. Pero esa es muy típica de todos los Normal. hinchas. ¿Normales? Es que Claro, o sea, estaba mirando un poco sus ¿Qué- antecedentes, ¿verdad? O sea, acá pasó con lo de cuando se va a dar lo de Barreto, ¿verdad? O lo de Paiva. O sea, voy nomás que en un mercado que le tiene, tenemos 2 días más de disponibilidad. No vas a sacar a un jugador que es, como se dice, columna vertebral. A no ser que sea una oferta Claro. del grupo catarí, no sé dónde. O no Pero- olvidamos cuando acá se leía lo que decían los de Crucero con lo de Brock. A propósito, ¿Se acuerdan? Pero a tenían propósito, razón. No, propós- pero voy nomás que si vos traes a un jugador, o sea, me echando con lo que ayer declaró Palermo, Sí. o sea, de que quiere refuerzos, lo que traes ahora no es lo que vos Claro. hubieras querido. Entonces, totalmente. la repercusión de los hinchas me parece que Bueno, va a ser esa. ¿recuerdan que tuvo tanta repercusión también la situación de Brock, de que fue capital para el equipo de Cruzeiro cuando ascendió? Claro. En el ascenso fue jugador clave. Y el otro jugador clave también fue Edu, porque fue el goleador del equipo del Cruzeiro. Fueron compañeros en Fueron esa- compañeros en ese equipo 2022, Cruzeiro. Que vos decís que fue Brock el que no, le... Fabio lo tiene bien estudiado, bien. Fabio. No, es que yo estaba mirando un poco, no me gusta ver videos completos, pero no encontré, Pero- vi sus goles nada más y Pero, sus Federico, antecedentes. yo no sé si, o sea, el hincha de Cerro no sé si se va entusiasmado, se va a preocupar por lo No, que dijo Fabio. ¿Sabes qué pasó? ¿Por qué? No, que como van a decir que, Brock entonces el que le recomendó a la dirigencia, No, pero ahí este- hay un delantero. Pero este hizo No, goles, no, ¿verdad? si yo me recomiendo a Bro 1, no. Pero, ahí es culpa del dirigente convengamos ya. cuando busca datos. ¿Sabes qué pasó, Ariel? Para darte más otro detalle, él llega a Coritiba con sobrepeso. Y ahí empieza el problema, por eso es que los hinchas quizás... pero, repito, 2022 fue el goleador del Cruzeiro, tiene 30 años, jugador de área. O sea, el plenamente. Cruzeiro del 2022, el capitán era Brock y el goleador era Edu. Edu Nascimento. Convengamos que cuando uno busca referencias, yo me pongo a un lado del cerro ahora y ve ese tipo, no, es como que no te va a agradar mucho. Lo ideal sería, sí, se están llevando a un delantero, goleador, disciplinado, referencia positiva, ¿verdad? Un 14 Pero de sí. febrero. Si vos, No, ya vos sé. todavía estás buscando, es Ya porque... sé. Porque lo te mismo, falta. o sea, Olimpia ahora Sí. con lo de Palermo, o Cerro buscando al delantero. Los que están del otro lado, pobre que no tienen internet, no saben lo que está ocurriendo en Paraguay, con lo que se ve el fútbol paraguayo. Entonces van a decir, estos están desesperados. Y Hasta sí. le hicieron 2 años de contrato a Brock. ¿Sabes qué? En esa etapa en la que Botafogo empieza a perder partidos increíbles, pierde uno con Coritiba. Y ahí ¿Y hace, quién es el gol? y uno de los goles hace Edu. Epa. Edu hace uno de los goles, sí. Rafael Viera, el scouting de Curitiba. Sí, me acuerdo que el mismo scouting... ¿El que vino a Cerro? Hablamos, claro. Y ahora se fue a Curitiba. Él está en Coritiba. Está en Curitiba. Y él le suelta. Y él es el que trajo a Brock. ¿Viste? Él le trajo a Bro y él No, le suelta. para entender cómo surgió un nombre que más allá de estas referencias, como decía Fabio, hizo un gol en el Brasileirão de la Serie A del año pasado. Yo creo que también ayuda. O sea, cuando se dio lo de la lesión de Popi, ¿por qué lo de Jan se pudo dar también? Ya estaba Lugano. O sea, hay veces que cuando tenés un nombre cercano, se puede facilitar. En el tema de la selección se habló mucho lo de Pablo Rosso con Martino o Pablo Rosso con Ortigosa, para lo de Diego Gómez y lo de Iván Leguizamón. En ese sentido, hablando de eso, se confirmó lo de Rusia-Paraguay. Vi que la Federación Rusa colocó justamente a los paraguayos de Rusia. Vi a Jesús Medina, Fabián Balbuena, Junior Alonso. Lunes 25 de marzo. Justo ayer estábamos hablando, yo te dije que el 25 lunes iba a ser el partido. Lunes ¿verdad? 25 de marzo, para que Garnero tenga toda esa semana para trabajar con el equipo. Estadio Lep Yassim.
El estadio de Fabián ok. Balbuena. Ahí juega el equipo de Fabián. En honor a la araña negra. Edgar, acá diga primero. Federico promete, Federico cumple. Este es para tu transmisión, hermano. Ah, dice, mira, qué bueno. No. Bien. Se merece. Para transmisión y también para momentos de... Claro, no, eso ya depende de una, pero acá con ese vasito Creo que vamos a plástico. armar para las otras ocasiones. Sí. Bueno, entonces creamos ya otra vez, porque el hincha de Cerro hacía las puchas. Pero el hincha tampoco creo que vio con muy buenos ojos cuando apareció el nombre de Edu. No. Te habla de Edu Dracena, Fabio. Edu Edu Dracena. Ese era marcador central. Zaguero de Del Santos. Santos, sí. Y él estuvo en aquel preolímpico contra Cierto, Paraguay, cierto. justamente. Edu Dracenas. ¿Será que esto es producto de lo que pasó en el post partido contra Libertad? Tan rápido. No, digo, ¿Lo esto de delantero? Claro, No, yo te digo, si es tan rápido quiere decir que, o sea, tuvieron que venir unos insultos para que y muchas veces. active. No, pero te estoy preguntando Sí, bien. sí, no, yo también, por eso. Tan rápido. Lo que Si pasa... acá dijimos que lo de Aureliano, o sea, ¿cuánto tuvo que ver los primeros minutos de Olimpia el sábado para que se acelere? Lo de Una vez le Palermo. preguntaban a Bernal cuando esto recién aparecía, dijo, no, con lo que estamos Sí. viendo. Creo que dijo algo así como que si va a venir cualquiera, Sí. estamos bien con lo que tenemos. Ahora, que ahora surja un nombre que hasta ahora no se había ¿Sabe? mencionado. Puedes tener, creo que tenés razón, Dani. Creo que tenés razón porque al final de cuentas ellos iban por Totina Amarilla y eso como que se enfrió la semana pasada. Viene el partido con Libertad, termina el partido de Libertad, es como que vuelven al ataque por Totina Amarilla. El jugador que querían ellos era Totina Amarilla y en un plan B estaban viendo por lo visto lo del Edu. Claro, no es que cayó ayer lo de Totini, le sacaron a Edu y agarraron viaje. Pero eso sí, me parece que insistieron desde el punto de vista que le falta un 9, también viendo el diagnóstico futbolístico del equipo. O sea, fueron otra vez por ellos Totín. insistieron más por el 9 en esta semana que tiene 3 días, porque estamos miércoles, que durante toda la semana pasada, donde entre los incidentes del 2 de mayo y el 2-2 en Carendú, no se sintió tanto, pero para mí el diferenciador es cuando termina el partido y los neutrales, que eran los hinchas de Cerro, fueron y le reclamaron a Ariel Martínez, ligó de Yapa a Oscar Romero, y todo era por el tema del 9. No era por qué no apelaron mejor el caso de 2 de mayo, porque no, todo era cómo no trajiste un 9. Ariel Martínez y Fernando Jubero, porque también había insultos contra el manager de Cerro Porteño, pero todos basados en el tema de que no vino el centro delantero, más allá de lo que habíamos analizado en el partido con Federico, que probablemente se notó más la ausencia o la ineficacia del 9 en los dos partidos que Cerro ganó haciendo 7 goles que en el partido contra Libertad, pero ya el hincha estaba cargado, cansado, por eso el hincha opina el post partido era de una derrota 0-3. Bueno, ¿y ahora cuántos puntos son sumados los del escritorio? De los últimos 9 puntos, Cerro hizo 2. Sí, Sí. de 9-2. Técnicamente hablando. Sí, Y sí. sumarle Sumado que, claro. sumarle que si le querés poner matices a ese número que ya es contundente, de un equipo que había hecho 6 de 6, haciendo un 7 en goles a favor. Sumarle que de ese 2 de 9, uno lo consigue in extremis con un penal VAR, que ni Jan estaba enterado y quería jugar rápido el lateral, en un 11 contra 9, y que el otro punto es de un partido que estabas ganando con un hombre de más. Pero, y que te superaron en un lapso importante. Y si le buscas la vuelta desde el punto de vista del favoritismo y que Cerro tiene que ganar esos partidos de 6 hizo 1. O sea, partidos en donde tenés que ganar, ya sea en casa o lo que pasó en Mallorquín, ¿verdad? O exonerarlo de Libertad. Le sacaba O sea, el Libertad tema del rival directo y de 6 que tenés que hacer 6 hizo 1, ¿verdad? Obviamente Es que sabiendo las condiciones, ¿verdad? que se dieron. Yo sumaría que, o sea, más allá de que impacta el tema de que 2 de 9, porque hay una derrota. Claro. Ese partido, Cerro tampoco lo abrió. Estaba 0-0. No, estaba Pues, bravo. claro. Yo no voy tampoco emitiendo tanto el juicio futbolístico, sino lo que perdió en la carrera con Libertad. Sí. Que es mucho, ¿eh? Es mucho. Y sumarle que el hincha le quiere ganar a Libertad, que hace rato no le gana también. Siempre, hace rato siempre. no van a clásico. Y Entonces juntás todo. agregarle con 10 hombres más de ¿No le 50 ganaste? minutos, más de 50 minutos prácticamente, ¿verdad? Porque por lo que se jugó después del segundo tiempo, ¿verdad? Esa fue la forma, y fue un equipo livianito. Vamos a estar con el tema clásico. Martín Palermo, Cerro Porteño,
Edu. ¿Cuál fue el último brasileño bueno de Cerro? ¿Delantero o brasileño en general? Alex Rossi. Por eso, Jan está ahí. ¿Delantero quién fue? Alex Rossi. Gauchinho. Gauchinho. Sí, A nivel Gauchinho, local fue Gauchinho, sí. ¿verdad? El último que estuvo por acá y no dejó buenas cosas fue Mateo, ¿verdad? No. El Rayo. Mateo, que ¿Qué era lo que dejó? decía Fabio, buscando material. Mateo llamaba la atención luego porque siempre pasaban el mismo gol. Una diagonal que él Sí. iba por la izquierda y definía el segundo palo. Porque Mateo tenía problemas hasta para tirar ¿Se centro. acuerdan de esa corrida que hizo acá de Usain Bolt? ¿Cómo le Prácticamente, metió qué a Chiqui Arce tremendo Mateo? juego. ¿eh? Porque, ¿cómo le metió a Chiqui? Varios Porque ya fue le uno de metieron, los errores de Chiqui. Porque, sinceramente, vos ves cualquier brasilero que viene de Foz de Iguazú, tiene una técnica envidiable, gambeta delantero. Este sabía Pero correr. este no sabía patear, será. Este tipo pateaba con el talón. Como dijo una vez Chiqui, con Sí. su bigotito. ahí, ¿Se acuerdan ¿verdad? esa carrera que le metió en la olla? Pues? No, y por eso, esa fue... No, de- Cerro, de- Monumental. Cerro sacó un Sí. su récord, el tema de kilómetros por 11 hora. segundos, tipo- Claro, porque era el Rayo, ¿verdad? Tipo El Rayo. Cristiano Ronaldo cuando medían su corrida, era de su campo. No, pero hay una contra de él que le mete. por eso, y Sí, ese partido, creo que es luqueño. Corre y Sí. él La hace el nueva centro. olla. Sí. Él hace el centro para... No recuerdo quién hacía el gol, pero una corrida impresionante, güey. Y bueno, entonces quedamos que aquel Pedriño viene atrás del tiempo. Saludos, Hugo, desde Encarnación. No, por eso, Jan es el... Ya en el último. Sí, y el que así generó un gran impacto positivo. Y el último, lo de... Pero había una época que traía brasileños malos, Cerro, ¿eh? Había uno que era un central, me acuerdo que era un fachero total, tenía pelo La época largo, de Jaquet. ojo verde. Ese para mí era mediocampista, Leonardo. Estaba parado atrás del... Leonardo del con su rulito. Con su mochilita. Vino un... Porque nueve- nunca estaba en el Con su banco. alargue, Sí. con su alargue. No es Leonardo ese. Leonardo Dragicevi. algo así. Volante, Sí. volante era. Y Inca también llegó así, ¿verdad? Inca cumplió. Y Sin llegó a mucho no, nombre, Inca pero anduvo muy cumplió. bien. Anduvo Un bien. Un doble 6 con Vos sabés, grana. nos solemos encontrar muy bueno. con Inca y él me suele decir, vos estabas con tu grabadora, me decía, y yo le decía, y vos con un bolsoncito llegaste a Paraguay. Y fue así, realmente fue así lo de Inca y Sí. realmente hizo muy Y jugó en buena- Olimpia, ¿Y llegó sabes con jugando quién Olimpia. llegó Inca en esa época? Pero el doble 6 con grana fue muy bueno. Fede, ¿te acordás con quién llegó con él un 9 en Cerro que no pasó nada? Ezio. Ezio. Ezio, Otro brasilero. jugó, pero... Eso después fue al 12 de octubre. Sí, después se fue. Lo sí. que pasa es que no abundaron los brasileños, o no abundan en los últimos tiempos, porque en la época de los 80 y 90 la escuela era brasilera, era Carpegiani y Valdir Espinosa o Antonio López. Entonces estos entrenadores brasileños tenían preferencia en algunos compatriotas, que pudieron haber aportado a Cerro Porteño. Pero desde el 2000 Cerro apuntó más hacia Troglio, Torrente. Los A ver, argentinos, los claro. argentinos, sí. Esa es la realidad. Cambió Hoy de- Mateus es compañero de Raúl Cáceres. En Vitoria, no sé. En Victoria, Sudana. Viva Macanaki, dice el amigo Hugo Silvero. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Macanaki. Mascanaki dos Santos. Macanaki dos Santos. No, ya está, esa ya. Johnny. Sí, no, pero realmente era un jugador muy lento, ¿verdad? Y después vino Pablo Roberto, también un lateral que era muy el bueno Cruzeiro. en Cruzeiro, pero vino años más tarde, Con Jair. con Técnico. Jair Pereira. Sí. O sea, Cerro está por traer un delantero para engalanar eso que, como dice Ariel, en los 80 era hasta los 90, porque Alex Rossi fue un jugadorazo. Jugadorazo. Yo no sé Chávez. ¿de dónde vino Alex Rossi? Pues es que después... Llegó a jugar en Gremio. Pues es que el tipo tenía un carácter encima. Era... Sí, no, el gladiador completo. le decían. Alto, Ese año. picaba. Él después se fue a Rosario Central, ¿verdad? Sí. Sí. Fue Alex vendido. Rossi, qué gran jugador. que Hacía era. la dupla con Carlos Antonio Chá, que vino de Fuego Iguazú, con esa historia que contamos. Y mira la categoría que tenía él, viniendo de Fuego Iguazú sin mucho Jugando antecedentes. torneo comercial prácticamente. Y en esa época estaba también en Cerro el arquero Ricardo Pintos, un mediocampista que se llamaba Luis Carlos, que era titular, salió campeón del 92 y se fue. Ricardo Pinto era un arquero muy delantero. serio. Es que de Sobrio, él en fue la- campeón en la con defensa Vasco estaba- da Gama. Claro, en la defensa estaban Balú y Dida. Ese no fue con- Al año siguiente. Claro, pero yo te hablo al de 92. Ese no fue con Antonio López. No. ¿O fue después? No, ese fue con la época yo hablé con Valdir, el campeonato del 92. Y en el 93 se suman lo que dice Dani ya con Carpegiani para la de Copa. categoría. Para la Copa. 93 se suma Mondragón, se Sí. suma Capurro, Balú, Dida. Sí. Vida, autor del gol de media Sí, cancha sí. en Calama. Y después tuvo los otros también, Ariel. Había uno que se llamaba Balú. Te estaba olvidando, ¿sabes de quién? Yo me fui a ver ese partido. 92.
¿Cómo boliviano de él, hermano? Claudinho. Claudinho. Cerro Porteño Bolívar. En la primera parte del 92. Dos golazos de Claudinho. El tipo pateaba muy bien. Hacía media vuelta y era grosso Claudinho. Sí. Sí. Después se fue a México él. ¿En serio? Sí. Se fue a Allí México. jugó muchos clubes y terminó, o sea, desarrolló gran parte de su carrera allí. Claudinho. Él fue un número de los 9 tantos bueno. penaleros en la noche de Barcelona, ¿verdad? Ah, No, por eso. Esa vez Goicoechea tapó todo, pero, o sea, mira hasta qué época, esto sí que es deporte en el recuerdo para los chicos, ¿verdad? O sea, para entender de las figuras brasileñas que estaban acá. Por eso, lo más reciente fueron Jan y Mateus, hasta el punto que ellos protagonizaron en un clásico un festejo que le valió la suspensión a Jan. En esa guerra de Cerro Guaraní, que Jan después Servio, También. pero, o sea, la última cuota del aporte de la escuela brasileña fueron ellos. Uno muy bien y el otro muy mal. Bueno, se vuelve entonces a la escuela brasileña. Luis Carlos hizo 2 goles en un clásico. Luis Carlos. Ganó Cerro 2-1. El central malo que dijiste no era Rodrigo Costa. Puede ser. Pinto vino 6 meses nomás, después vino Farid, me dice pelo comandante, gracias. Buena plata, Cerro le vendía Central. Pinto fue el arquero de Cerro en el primer clásico de Goicoechea en Olimpia. Copa República. Era bueno, digo clausura, pero era justamente el torneo del segundo semestre. 92. Sí, que de allí en más ya se puso como norma esto de que se juega con hinchada contraria al primer tiempo. El primero. Porque el primer tiempo se jugó con Goicoechea en sur y Ricardo Pinto en norte. O sea, no pasaba nada. Después cuando vuelven los árbitros y cuando Goicoechea fue al norte, se imaginan lo que fue, ¿verdad? O sea, una versión mucho más cruda, porque los Barras, hablando de la época que había masacre también, ¿verdad? Tiraban. Masacre. Y cuando Ricardo Pinto fue a sur, Mafia negra. Claro, la pandilla, mafia negra, acá las 3 denominaciones, o sea, fútbol de los 90. Gracias. Robson Retamoso, dice, hace poco sí. estuvo por acá Robson visitando Cerro y Olimpia, porque él jugó después en Olimpia, ¿verdad? Sí, Robson sí, Retamoso. sí. Saludos a Miran. Finalista de la Libertadores en el 89. Saludos a Mirandiña, siempre atento al programa del compañero y me da nomás una precisión. Fue en Santaní el partido que Fernando Ortiz había hecho los cambios Cierto. en Santaní. Y El general Díaz fue que le amenazó a nuestro camarógrafo. sí, a Dani Neo. Sí. A Dani Neo. Me andaba mal al Neo también. Con Neo. Y después se fue a América, ¿eh? Se fue a América, Después amenazar a Neo. Gilson era así, Ariel. Y hace poco tuvo su momento viral cuando el periodista de aplicación le dijo... le salvó. Claro, ya dirigiendo Monterrey, creo, ¿verdad? Pero no tuvo. Y uno decía, mirá un poco dónde está. Pero sí, eso fue lo que ocurrió. Y del comunicado de Cerro, porque acá estamos hablando de las palias que le significaron los 3 puntos perdidos, por lo menos desde el público normal, una buena es que la provisoria terminó siendo definitiva con el tema de los 2 partidos, donde también, si vamos a una cuestión de aplicación, no es que se aplicó demasiado, que digamos, porque hubo presencia cerrista en el Carendo, y ni hablar lo que fue Libertad Cerro Libertad, pero ya de cara al clásico va a ser 50-50. Y me imagino a la gente normal o la familia diciendo así, pueden ir al norte en la zona central, porque en teoría no pueden entrar las 2 barras que eran vigentes y eran los dueños de ese sector del Estadio Defensores del Chaco. Totalmente. En teoría, lo dijo Dani, sí, en teoría. Sí. Si iba con otro nombre, si Ariel, ¿cómo se llamaba tu barra, Ariel? Tomando y, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tomando y la casa. La casa. Sí. De Tomando y la casa. Edgar, ya hablamos del tema, seguimos hablando. En instantes estamos con algo puntual justamente de la pérdida de puntos. Base, cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Vení a comprar en Bristol, aprovecha y arma tu combo enamorados, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta
super oferta celular Samsung A05 más smartwatch, ahora solo 17 cuotas de 129.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sabores para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique, ya accedes a importantes descuentos en Luque, Areguá y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos o Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. 12:15, grande reminiscencia de los 90 tengo cuando recuerdo aquellos clásicos, el fútbol argentino, los viernes y sábado a la noche. Qué linda época de los 90. Agradecemos al doctor Agüero por atendernos. Doctor Agüero, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y tus compañeros que están ahí. Creo que Ariel, Dani y... Estamos con Fabio. Perfecto. Doctor, ¿esperaban esto? ¿Presentaron ya la apelación o se aferraron a último momento a que los 3 puntos no se le dé directamente al rival de turno como ha sido el 2 de mayo? Bueno, ayer fuimos notificados de esta preocupante resolución. La verdad que el tribunal no deja de sorprendernos con sus resoluciones y bueno, estamos trabajando en una apelación y la verdad que muy preocupados con la pérdida de los puntos. Bueno, se pisa un poquito bastante la comunicación. A ver si estamos en un lugar. ¿Qué manera de negociar ahí en el Senado? Sí. Pero en cámara, hermano. Mientras uno habla, el Sí. resto ahí negociando a full. Así mismo. No hay mucho convencimiento. No hay rostro. Sí. Un tipo como le pesa la camiseta al jugador. ¿viste? Exacto, pinta. Sí. Filisola tomó la palabra hace rato ya. Está hablando y dando Y nadie le. Ya dijeron que esto va para largo. Sí, Yo sí. creo que hasta terminar el programa todavía no va a haber. Ah, bueno, vamos. igual, el poder de la negociación de los políticos. Sí. Doctor, me quedé cuando dijiste el tribunal no nos termina de sorprender. Y así mismo no termina de sorprender porque la verdad que es un fallo pobre, con un análisis muy limitado de todo lo que se probó dentro del expediente. Y bueno, y ahora en una nueva faceta empieza a sentar precedentes de afectación directa dentro de los resultados deportivos. Compañeros, Dani, Ariel, Fabio. Doctor, el saludo. Y de ahora en más, con la apelación confirmada, ¿cómo es el tema? O sea, ustedes presentan esto, son otros los que tienen que decidir. ¿Cuáles son los estadios siguientes para entender este caso del Cerro 2 de Mayo? Sí, tenemos 3 días para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de la APF. Bueno, un tribunal integrado por 3 miembros y veremos, vamos a volver a argumentar, vamos a hacer una crítica al fallo y a los votos de la resolución y
esperaremos que resuelvan en la brevedad posible. Si allí le dicen que no, lógicamente se termina el caso, pero si el Tribunal de Apelación les da la derecha a ustedes, después ¿cómo queda? No, ahí dependería del sentido del fallo, o sea, podrían confirmar la resolución o revocar ordenando la continuidad del partido. Es una de dos, o sea, allí se termina todo. Ahí se termina. Realmente queda la instancia de apelación ante el TAS, pero ya sería muy Doctor, muy complejo tener que llegar a esa instancia. doctor, te saluda Fabio. ¿Estás en conocimiento de que uno de los integrantes del tribunal no estuvo de acuerdo con este fallo del tribunal? No, el tribunal, el fallo fue en disidencia. Tenemos el fallo completo, si quieren les puedo remitir. Tenemos el fallo completo y sí, el voto del doctor Guillermo Diesel, al que se adhirió el doctor Luis Carlos Pampiega, en disidencia y argumentan de manera reglamentaria y en base a las pruebas tramitadas en el expediente. ¿Y son esos puntos también lo que ustedes van a reforzar en la apelación? Sí, así mismo, vamos a reforzar, o sea, una sentencia tiene que ser fundada, se tiene que valorar las pruebas presentadas. Se pueden aceptar o no aceptar, pero se deben valorar. Acá se pasó por encima varios hechos que fueron probados y hasta confesados por las autoridades y no se hace mención en ningún caso a las mismas. Y también hay aspectos reglamentarios que creemos que en los votos en disidencia quedaron muy claros y nos permiten sustentar una apelación. Las cosas que quedaron y que no fueron, que pasaron de largo, dijiste, doctor, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que se probó en las audiencias que los portones estuvieron cerrados. Sí. En un momento que la policía no pudo ingresar a la gradería a restaurar el orden. Sí. Tampoco hace mención a que el referee no siguió varios procedimientos que establece el reglamento previo para la suspensión de un partido. Acá estamos en una situación muy grave, o sea, ¿cómo se determina o cómo se resuelve que un partido debe ser suspendido? Existen en artículos reglamentarios medidas que previas a la suspensión que no fueron tomadas por el árbitro. Entonces mañana la policía resuelve no ingresar o resuelve ingresar de manera presurosa o el referee suspenda a los 5 minutos en vez de a los 20 o a los 15 y eso va a afectar el resultado deportivo. O sea, no tiene precedente esto en los torneos oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en partidos que hubo tiro, que hubo amenazas a jugadores, que hubo cuestiones similares, nunca se resolvió otorgar los puntos y bueno, ahora vamos a empezar a resolver campeonatos, ascenso y descenso desde el escritorio. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, decía, doctor? No sé. El tema de la respuesta. Yo creo que si el tribunal demoró 2 semanas, creo que el tribunal de apelación no debería demorar más de una semana en resolver. Como para tener ya la tabla bien firme, ¿verdad? Nada de asterisco ni otra cuestión. Así mismo, la tabla hoy no está firme. Nos sorprendió también la publicación ayer, a la par que la notificación ya de la tabla, porque esa resolución no está firme. Puede ser objeto de apelación y de hecho va a ser. Y bueno, vamos a abocar los recursos que nos correspondan. Doctor, el tema de Edu, ¿está cerca? Es una opción que estaba trabajando la gerencia deportiva. Tenían referencias del jugador y sé que están trabajando en esa y en otras alternativas. Edu, pero era la alternativa más importante, más fija, porque estamos medio a contrarreloj. No, entiendo que están trabajando sobre eso y que de confirmarse se va adelante el cierre. Va a quedar lindo el estadio. Estoy pasando hoy. Estaban colocando hacia novena ya las nuevas luces. Sí, una obra grande, una obra importante. Nos permite adecuar el estadio a las exigencias de la Conmebol. Y bueno, esperemos que se termine y que vamos a volver a nuestra casa pronto. Doctor, se viene una asamblea en los próximos días, ¿verdad, en Cerro?
Sí, en el mes de marzo es la asamblea ordinaria donde se estudian los balances y los resultados anuales del club. Es una exigencia legal y estatutaria y vamos a cumplirla en el plazo indicado. Lo último, doctor, sé que por ahí hay alguna cuestión de, algún simple sorneo, alguna pregunta, no algo concreto, pero con el nivel que estuvieron mostrando los chicos en la sub-23, el preolímpico, seguramente hay posibilidad que llegue algún sorteo importante, si es que ya no llegó en los próximos días, ¿no? Sí, la verdad nos estamos muy contentos, muy orgullosos del aporte que hizo Cerro Porteño a la selección sub-23 y al éxito al éxito de esta, con jugadores con un rendimiento altísimo que son importantes dentro del plantel de primera del club. Y sí, por supuesto están en vidriera ya desde que se consolidaron en primera. Sí recibimos comentarios sobre varios de ellos, pero la verdad que ahora son refuerzos importantes para este plantel, que creemos que es un plantel completo y muy sólido y nos da más potencia para lo que queda el campeonato y la Copa. Doctor, la gente de Olimpia, los directivos de Olimpia ya se comunicaron con ustedes para el tema de distribución de entradas. Creo que todavía no se maneja el área operativa y creo que todavía no, pero seguro entre hoy y mañana vamos a estar contactando con ellos. Debe ser que no haya ninguna sorpresa. Debe ser efectiva la distribución de 50-50. Y eso es claro, eso es lo que establece el reglamento, cuando ven el estadio menor del Chaco, la distribución es 50 y 50. Doctor, cambiando un poco de tema otra vez sobre el fallo respecto a las barras, la institución ya registró, ya identificó a algunos de los responsables, ¿no? No, de hecho, ese listado que sale es un listado que fue proveído por el Club Cerro Porteño, identificado por el Club Cerro Porteño. Y hicimos un trabajo sin de repente tener los elementos que sí tiene la policía, la fiscalía. Nosotros presentamos ese listado y bueno, esperemos también que le sumen los demás identificados que pueda presentar la fiscalía y la policía, que están haciendo sus investigaciones, y por supuesto que vamos a dar cumplimiento a eso dentro de nuestro estadio, a los partidos de locales. ¿En esa lista hay socios de Cerro? En la que presentó Cerro no creo que no hay, creo que no hay socios. Las que vimos que de la fiscalía sí entendemos que hay, vamos a personarnos en el expediente a solicitar eso y por supuesto serán expulsados, ¿no? Doctor, ¿ustedes lo querían a Luis Totín Amarilla? ¿Cayó esa negociación? Conversamos con él, o sea, con todos los jugadores paraguayos de cierto nivel, siempre se conversa. El club no está dispuesto a negociarlo y es un jugador que está en consideración hace mucho tiempo. O sea que el Mazatlán no quiso hacer negociación. Así mismo. Bueno, hablando de jugadores, doctor, ¿estaba cerca o no estabas ahí donde estuvo Oscar Romero mirando y que después fue víctima del nerviosismo de la gente? No, yo estuve con él en el entretiempo, estuve hablando con él y es un jugador muy querido por nosotros, le conocemos de toda la vida y bueno, siempre que están en el país nos acompañan ellos. Queda para la anécdota, ¿no? Porque la gente de última, yo creo que en frío lo valora mucho a Oscar, lo que ha hecho por el club, lo que significó la venta. Digo nerviosismo, nomás que algunos le gritaban que se vaya, que no vengan los 50 años, toda esa cuestión. La gente es pasional y se mueve por pasión y está perfecto que sean así los hinchas. Para ellos el club es lo más importante en lo deportivo, pero bueno, los jugadores son profesionales, tienen su carrera, tienen sus ideas, tienen sus proyectos y bueno, hay que respetar, y en algún momento, como en este mercado se dio con varios jugadores, seguramente vamos a volver a contar con ellos. El tema, ¿ustedes sienten que no son valorados por, no digo lo de la prensa o lo del hincha, el socio o el medio, por las contrataciones? Porque lo de Valdés realmente un gran retorno, ¿eh? Y
Iturbe, Valdés. Iturbe. El año pasado, o sea, nosotros, Javi Baez, o sea, nosotros estamos muy, Martín, nosotros estamos muy contentos con el mercado que hicimos. Creemos que el plantel ha mejorado notablemente con esas incorporaciones, más también con los chicos que el año pasado en una etapa de transición fueron potenciados y hoy son una realidad del fútbol paraguayo, así que estamos muy tranquilos con el plantel que tenemos. ¿Están mejor que el año pasado, doctor? Mucho más ruido con esos nombres y con esos jugadores. ¿Están mejor que el año pasado? Digo, con lo que se viene Copa y compañía. Mucho mejor y creemos que estamos mucho más completos. Bueno, acá nos dicen que Edu está llegando el fin de semana. Edu. Desconozco eso. Edu, ¿en qué club está últimamente, Fabio? ¿Curitiba? Coritiba. Doctor, ¿no hubo ninguna oferta, no llegó por Jam? No. Ya lo que se habló el año pasado, hasta ahí. Es el primero en presentarse la pretemporada y estamos muy contentos con su nivel y con su rendimiento y con su compromiso. Sumale, no sé si dijiste que tienen junto a Jan a otro arquero de primer nivel, ¿verdad? Así mismo, estamos muy tranquilos en esa posición. Entonces, tenemos a Martín y también a Miguel, así que estamos tranquilos en el puesto. Doctor Víctor Agüero, muchas gracias por este tiempo y por todos los temas que tocamos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Víctor Agüero, vicepresidente del área jurídica del Cerro Porteño. 2 semanas va a durar, o va a estar ahí instalada la apelación. Va a estar la respuesta, si se acepta o no. No van a ir a otro campo, me parece perfecto. Sí, porque si no ya es alargar demasiado algo que ya... y vivir de ilusiones, que realmente... Y van a fortalecer todo esto que tuvo como argumento el doctor Diesel y otro más dentro de ese fallo que no fue unánime del tribunal. Porque hubo... Exactamente. Van a potenciar esa cuestión de... Claro, disidencia, entonces ahí van a ir con los detalles que también argumentaron justamente estos integrantes del Tribunal Deportivo para también buscar dentro de la apelación que se pueda dar este fallo o darle el revés al fallo inicial del tribunal. Bueno, Edu, plaza de extranjero, que es la misma que ocupa Churín cuando juega de 9, no Alfio, no tampoco Fernando Fernández, que no viene jugando en esa posición, pero no tiene problema, ¿verdad? Porque Jan, yo lo pondría Núñez, ya. Para mí van a terminar jugando Baez y Valdés, o Valdés Baez, Arzamendia. ¿Y Valdés Ronaldo, Federico? ¿Cómo? Valdés Ronaldo de Jesús. Estatura. ¿Y Bruno? Bruno Valdés de Jesús. Velocidad, experiencia. Está bien, con voy a esa. Con lo tuyo es muy oportuno, no oportunismo. No se mezcla, muy oportuno porque estamos hablando de una de las figuras del sub-23, pero Baez vino, te lo nombró, bueno, Baez vino de Independiente. Está con su oficio. Su dupla es malo bien, Boca Independiente. Por eso ellos están Giona y Turbe. Pero Cerro Porteño no tiene el problema del extranjero, ¿ya no? Porque antes cuando estaba Aquino, Churín, Carrizo, Jan, ya era complicado. Ahora no. Cerro terminó, ahora que nos mirábamos, Ariel terminó con 4 extranjeros del partido con Libertad. Y no sé si le querían meter a Brock, pero le mostraba la cámara a Brock, pero no se lesionó Arzamendia. Exactamente, cuando se lesionó Arzamendia, pero no podía ingresar. No podía. Muchas gracias por la transmisión. Pues que me decían que se había cortado. Sí, se cortó. ¿Lo de YouTube? Sí, ya se cortó, ya fueron con el tema de la sesión. A YouTube también. Sí, veo que ya están ahí. Bueno. Gracias a seguimos en AM. Gracias, sí, señor. Sí. Gracias a Wilson que me... La plataforma más cómoda. Claro, es la nuestra, ¿verdad? Para ir con certeza con los nombres, con los apellidos principalmente de estos miembros del tribunal. Diesel y Pampliega son los que no se sumaron a los votos de la pérdida de puntos en Cerro Porteño. No es poca cosa, ¿eh? Y Cerro va a usar eso también. Claro, se van a decir, miren, allí ustedes tienen integrantes que
no creen en lo que dijo la mayoría, pero va a pasar. Alguien me decía, y claro, ahí también el tema de la muñeca política. Cuando se dio aquel lío de Guaireña, ¿se acuerdan que tenían que jugar Guaireña y Libertad y la cancha estaba un desastre? Guaireña debió haber perdido ese partido. Sí. Pero creo que había una conexión política y el presidente honorario de Libertad dijo, no, que se juegue y todito ahí dijeron, sí señor, se jugó y ganó Guaireña en el Defensor del Chaco. ¿Se acuerdan qué había dicho el presidente de Libertad Editor en aquel entonces? Dijo, no, Libertad no quiere ganar de esa manera los puntos, decía. Queremos ganar en la cancha. Y por eso se volvió a jugar ese partido. Claro. Pero se terminó jugando. Por eso, Es Fabio, el que atajó el chico Ángel Sí, González. en el Defensor el gol le hizo Jorge Mendoza de tiro libre. Sí, 1-0. En el Defensor se jugó ese partido. por eso Fabio yo le estaba contando a los compañeros ahí en la parte de producción. El lunes cuando terminó el peligro de gol una persona me daba el dato de la sanción. Por eso ayer yo hablaba de una sanción sin precedente para la hinchada. De hecho, le dijiste eso Sí, al presidente y de la Robert APF. dijo la más grave. Pero no me animé a decir, porque me pareció que eran muchos años, y me imaginé todo el día, y me imaginé una llamada y que diga, sacá eso como, y me iba a quedar yo con los 10 años pegados, vía Fede Área 7-7. Iba a quedar mal, lo de los 3 puntos no, ya era, pero los 10 años me parecieron. Incluso otra persona me decía que ya estaba el lunes, pero se frenó por el tema de la selección. Para que una cosa no opaque La o no se euforia dé y- este tema, claro. Es decir, que uno se Y esperó justo que el llegue la primer logro de la selección. administración. ¿Cómo? Justo no sé, en 10 años. El primer logro de- gran logro y soltar eso iba a ocupar todos los espacios informativos. Quiera o no, iba a llamarle a iba a doctor desviar. Agüero. Iba a la hablar, gente del y vamos a hablar tribunal. mucho más de eso, Federico. Sí. Iba no, a tapar. Por eso, y aparte iba a estar el tema APF ya otra vez jugando en contra de un club, cuando que el lunes fue un muy lindo día para la APF, porque sí, se logró lo que se logró el domingo en Venezuela. Entonces, bueno, poner de Jesús ya en tu equipo, Ariel. Sí, porque Está bien. yo creo que Cerro tiene problemas defensivos y tiene problemas de, insisto, repito, las pelotas paradas le hacen daño y esa dupla no garantiza, si bien es cierto, ha mostrado cierto oficio Javier Báez con la experiencia que tiene, pero Él tiene mucho oficio. Morel ya otra vez cuando le encaran, coste que no lo encararon mucho, pero las pocas veces viajó. Y Valdés tiene experiencia, es rápido, y Ronaldo tiene juego aéreo. Tiene juego aéreo, juventud. Puede haber una mezcla interesante allí de experiencia con los otros factores que ambos desplegan. Bueno, Brock igual va a ir al banco, ¿verdad? Ahora que no hay límite. Sí, él suele estar en el banco, es Sí. uno de los que más disfrutan los Él partidos. se lleva muy bien con Arias, el arquero el que era de Argentinos Juniors. Sí, sí. Luego cuando entran hablando y analiza mucho, bro. Debe ser un tipo querido, bro, ¿verdad? Sí, sí. Querible. Se nota. Se le nota Está buen ahí. tipo. Porque habla mucho. También lo vimos justamente porque nos permite la cancha en Villaliza cuando Cerro jugó contra Meliano. Y viste que está muy cerca. ahí la forma de vivir del sí, partido. Broga ahí con Aria, con los otros Sí. suplentes. ¿Qué dice acá? No puede decir como no, esta pregunta no sé, che. Y si hacen análisis futbolístico, lo estamos haciendo. Copio de Jesús, dice, si le llenaron la canasta a Paraguay. Dice acá un hincha Ariel. Bueno, pero se hace también el análisis individual. No un jugador se puede hacer responsable de todos los goles colectivos del fútbol. Sí. Y problema aéreo Cerro, sí, lo ha tenido. En el juego aéreo. Gana muchísima altura con Y central Ronaldo, zurdo. con Ronaldo. O sea, por lo menos que se sabe. Se perfila por ese lado. por esa zona. Bueno, Ronaldo de Jesús. Porque Valdés a la izquierda le va a costar. El nombre de Santiago. Santiago Misiones. Misiones. Sí, señor. Un pueblo muy chiquito. Está la iglesia, la plaza, la municipalidad y después unas cuantas casas, muy chicos, de la zona. Yo lo más chico conozco a Yola, Santiago, Santa Rosa, San Juan de Santiago. Sin embargo tiene una fiesta tradicional muy grande que se hace cada año, que es creo que de la ganadería, de la doma y llenan. Pero es muy lindo, es muy limpito, muy pulcro el pueblo donde salió justamente el chico Ronaldo de Jesús, que ayer también hacía viral la foto, ¿no? Que salió con su mamá, con su papá, el padre futbolista de los Texas allí,
Ronaldo de Jesús de San Patricio, sí. Él, más allá de esos 2 goles que recordaba ayer, que le hace a Meliano y a General Caballero, él después pierde el puesto, porque la dupla central que termina jugando los últimos partidos del Clausura es Lucas Quintana, que era el sub-18, junto a Jorge Morel. O sea, él jugó poco, yo creo que también es un hecho no menor, más sabiendo que es un clásico. No sé si él ya jugó un clásico, pero... No recuerdo, Por lo menos en la recta final era Lucas Quintana. Las cosas del fútbol, ¿no? O sea, Cerro termina cerrando el año con Lucas Quintana como el central que habían encontrado, porque el año pasado fue un suplicio. Desde el Chico Álvarez, el propio Ronaldo de Jesús, que ayer lo recordaba que había entrado en la recta final contra Barcelona, y después Lucas Quintana, que iba a ir al preolímpico, se lesiona, y no sé si creo que por la lesión de Quintana entra Ronaldo, o estaban los ya, pero lo concreto es que la lesión de Quintana hace que Cerro, por ejemplo, no tenga un sub-19 estable. Y bueno, más allá de que el partido del sábado, creo que ninguno va a utilizar el sub-19 sabiendo cómo vienen ambos. No. Antes de llegar aquí, me ratifica alguien de adentro de Cerro, muy querido Brock. Además, súper profesional. Los abuelos de Mati Rojas son de Santiago. Acá era Carlos Rojas, fotógrafo legendario, abuelo de Mati. Habíamos viajado juntos al Mundial de Sudáfrica. Carlos Rojas, que me acuerdo debutó Matías Rojas una noche en el Defensor del Chaco, le sacó la foto muy emocionado. Sí, de San Patricio, pasa que están en Santiago. San Patricio está ya viniendo más hacia Misiones. Santiago es la ciudad más próxima a Yolas, antes del desvío, en la ruta 1. Manejamos bien aquella parte del país. 12:40, Edgar González. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribe al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Bueno, 12:43. Va a ser importante con Johnny también. Ayer vi que activamente estaba informando los pormenores porque tuvieron puerta abierta
para estar en el primer entrenamiento de Martín Palermo, charla con Richard Ortiz. Entonces va a ser bueno ver qué perfila Olimpia rumbo al clásico. Te hablamos de Cerro Porteño, que hoy, al menos en la mañana, tuvo como prioridad el tema de la apelación. Lo futbolístico va por otro lado, no digo intranquilo, pero sí con una exigencia de saber que hay que mejorar el rendimiento, que la última imagen contra Libertad no fue buena, que contra General Caballero se generaron una gran cantidad de situaciones de gol y no se pudo ganar. Entonces, un clásico de un equipo que debe volver a encontrarse y de otro que debe empezar, que nunca se encontró. Un clásico donde los dos están Cerro mejor, porque lo de Olimpia tocó fondo el rendimiento. Pero también en un declive. Claro, yo digo, Recién decíamos, uno debe volver a encontrarse y el otro debe empezar a encontrarse, porque sí. Olimpia nunca dio señales, como si Cerro en las dos primeras fechas, me pueden decir, fue muy efímero, fue muy corto, y tendrán razón. Claro, si de 5 fechas los 2 primeros partidos son efímeros, porque uno del lado del Olimpia iba a presentar el primer tiempo internacional, ese es mucho más efímero, ¿verdad? Creo que un 5% de todo. Claro, entonces desde ese lado, por eso trataba de hacer memoria y no recuerdo un clásico donde los dos lleguen tan malhumorados, ¿verdad? Por diferentes hechos, pero está pasando. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el año pasado, porque ocurre mucho con el primer clásico del año, y el año pasado, en el caso de Cerro, ya había hecho el cambiazo, se lo había sacado Arce y ya había llegado Saba. Y era justo el momento donde... Y ese fue el último de julio. Claro. Miramos cómo fue el tema. Claro. Un partidazo en la cancha de Olimpia. Y lo de julio era como que arrastraba entre detractores y la gente decía, no, o sea, hoy, fíjate que ha de sacar pecho la gente que decía, tuvieron que haber mantenido. Digo esto porque se habla mucho de esa famosa infografía de ABC con el tema de la era Zapac, pero voy a agarrar los últimos años del Olimpia. Y Julio fue el técnico más estable, sacándolo de Garnero. Desde que sacan a Garnero en aquella jornada de Olimpia también tuvo mucha inestabilidad en materia de técnico. Entonces, voy y capaz aún más, porque ya habían hecho el cambio y en Cerro ya se respiraban otros aires. Olimpia, más allá que ese fue el partido final de Julio, venía de ser campeón. O sea, lo que decía en la previa de esta apertura, o sea, uno tiene que ir muchísimos años atrás para encontrar una apertura donde Cerro y Olimpia ninguno haya ganado el clausura del año anterior. Entonces me parece que eso también alimenta la gente de Olimpia pidiendo desesperadamente que ya venga el nuevo técnico después de General Caballero, y la gente de Cerro criticando a su dirigencia por no haber traído el 9. Entonces así encaran este partido con hasta esta particularidad, la inyección que seguramente le van a dar los sub-23. En el caso de Olimpia, Fernando Cardoso seguramente va a ser titular, y en el caso de Cerro, bueno, lo que propuso Ariel, pero yo creo que tiene más asidero lo del medio campo, porque a diferencia de Ronaldo de Jesús, que no fue titular en la recta final, Fabricio Peralta sí era titular, Wilder Viera puede ser titular, más porque coincide con ese bajón que tuvo el doble C de Cerro en los últimos partidos. Bueno, el clásico, sí, un clásico donde futbolísticamente ninguno llega como hubiera querido. Estamos con Johnny González, 12:47, que ayer tuvo una tarde bien movida. ¿Qué tal, Johnny? Nico, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿qué ambiente notaste ayer primero, Johnny, en la presentación de Martín Palermo? Sí, presentación que... no sé, Federico, sí, porque uno hace bastante tiempo, al terminar una presentación, se retiraba rápidamente de la sala. Habló de la presentación de Chiqui Arce, presentación de Aguirre, que fue en la institución. Ayer fue en la Villa Olimpia. Chiqui Arce también había sido presentado en la Villa Olimpia, pero fue al mediodía la presentación del entrenador paraguayo y la práctica fue a la tarde. Nombro a estos profesionales porque ayer vimos los primeros 20-25 minutos del entrenamiento
y esa ronda de los directivos, del cuerpo técnico, de Martín Palermo hablando, ese aplauso cerrado cuando termina de hablar el técnico, hace bastante tiempo uno no sentía esa necesidad, me parece que tiene Olimpia de salir de esta situación, y después un encuentro por 5 o 6 minutos aproximadamente entre el capitán Richard Ortiz y Martín Palermo, gesticulando el técnico, atenta mirada de Richard. Después el capitán se retira, va a su sector para trabajar porque hizo trabajo en forma diferenciada, y Martín Palermo se fue hacia el grupo. Cuestiones que uno, repito, seguramente porque hace bastante tiempo no teníamos esa posibilidad de ver la práctica. Después de una presentación, el presidente allí Cardona, a su derecha, a su izquierda, Rodrigo Nogués, digo bien, Coto Nogués, normalmente o está con el presidente solo, o si aparece alguien más, es el gerente deportivo, Raúl Vicente Amarilla, o tal vez Aitor García. Sin embargo, esta vez el presidente saliente y el presidente entrante en la conferencia de prensa acompañando al entrenador. Bueno, ¿se pudo ver algo de fútbol ayer, Johnny? No. No, ¿verdad? No pudimos sobre Federico. Claro, acá me pregunta un oyente a través del WhatsApp, me dice, ahora te está con el WhatsApp. No. Yo estoy acá, cuando yo conozco también estamos con el WhatsApp. Y la gente sabe. Este es el momento de los amigos del WhatsApp. Claro. Que se sintieron totalmente ignorados, ninguneados, vilipendiados. Pero Chaque, Dani, que varios están por el WhatsApp preguntando qué pasó con YouTube. No, claro. O sea, se fueron ya. No, por eso. Pero se mudaron de carpa, era vuelve el perro arrepentido. Con la cola entre las piernas. ¿Te acuerdas, Johnny? Sí. Capítulo del Chavo. El Chavo, claro. Vuelve el perro arrepentido. Había sido, tenía que repetir 14 veces. Y después ya le cansó a don Ramón y le echó de la hora. Johnny, nos preguntaban qué tal le viste a Vera y no pudo verlo. Hoy es miércoles, ¿no? Estamos a tres días del clásico. Sí. Hay que armar un equipo rápidamente, Johnny. Claro, hoy miércoles, mañana jueves y viernes tenés tiempo, Federico. Sábado ya concentración, seguramente si es que hay necesidad podría ser una pequeña movilización a la mañana, pero tenés miércoles, jueves, viernes para trabajar a full. Y no tiene mucho que elegir Martín Palermo, Federico, porque ayer yo esperaba que Richard Ortiz ya pueda ingresar al campo de juego, trabajar en forma normal. Sin embargo, trabajo diferenciado realiza el capitán Fernando Cardoso. Hoy me parece que va a ir a su ciudad, a Uruguay, para acompañar a su abuelo en su despedida. Falleció ayer y hoy será el entierro, pero esta es la práctica de mañana, la práctica del viernes, y me parece que Fernando Cardoso, que lo vimos en la presentación, trabajó bien. Decía el presidente que a nivel humano hay que mirar, pero que iban a dialogar con el cuerpo técnico, que por lo menos pueda ser liberado hoy, acompañar al abuelo y retornar mañana. Después no hay mucho del preolímpico, Federico, aparte de Parsajuk, porque Gómez está lesionado, y el otro futbolista es el tercer arquero. Hablamos de Rodrigo Frutos. ¿Va a haber sorpresa en el mercado de pases? Olimpia sigue trabajando para fichar. Habría que ver en qué momento se llega a concretar ese refuerzo, que será el zaguero central. Preguntaba sobre un 9 y no. Si podría aparecer alguien, muy difícil, imagínense. No se pudo conseguir en 30 días ese futbolista, en 3 días. Tenés que conseguir ahora, porque el viernes se cierra el libro de pase. Si se consigue un 9, está bien, puede ser fichado, pero aquí prioridad es el zaguero central. Te iba a decir, se me fue porque acá me enviaban un dato sobre Marcos Gómez. No, que Paiva se queda finalmente. Paiva, no, yo tengo la información, Federico, que está a punto de ir a Colo-Colo. ¿Sí? Sí. Pero todavía no viaja, Johnny. Tenía que viajar entre anoche y hoy.
según lo que... No, acá Regis Márquez declaró en medio que No no se va Guillermo Paiva. Sí, por ahora no se va porque, según lo que entiendo, hay todavía una diferencia, no sé en qué parte de la historia, que ya Wilson había mencionado. Por el tema de las afuera. propuestas. Exactamente. Vino para jugador para el club, pero no Eh, para quienes Apareció otra tienen dificultad. alguna representación. apareció otra dificultad ahí. Claro. Por eso preguntaba, porque Paiva estuvo en el banco, pero casi como una cuestión decorativa, porque si no estaba lo de Colo-Colo, Paiva, con lo más que jugó Olimpia, ofensivamente, está el tema de hubiera entrado el fin de semana pasado, y no sé si es que se mantiene esto que no se va, Johnny, así como está Olimpia, que estuvimos hablando, quien con Prato podría ser él, ¿no? Claro. Si miramos, Federico, la lista de delanteros, aquí solamente Guillermo Paiva es el que está disponible del grupo que trabajó en pretemporada, porque Bruera está lesionado, está enfermo, perdió varios días de trabajo y con el físico que tiene Facundo va a necesitar horas o días para que pueda recuperar totalmente el físico. Y a Prato, ya decíamos ayer, le gusta más acompañar al centro delantero. Y si no se va Paiva, seguramente será tenido en cuenta por el técnico no solamente para ir a la banca o para ser convocado, para ser titular. Más allá, uno escuchando a Palermo en su presentación, claramente dejó su postura del perfil de juego que le gusta. Y no muchos toques. Y no solamente Entonces, eso, sino que dejó abierta la posibilidad de refuerzos a estas alturas, ¿verdad? Bueno, entonces mirando el clásico, es ganar los costados, centro, de ninguna manera va a ser descabellado tener dos 9 que tenga peso en el área, viendo el poco tiempo de trabajo también que tiene el entrenador, que va a tener ayer, hoy jueves, viernes, 4 o 5 sesiones de entrenamiento. Es muy poco. Poquito. Poquísimo, ¿Qué ¿no? va a hacer el viernes? Y, No. y tenés que ser práctico. Acá No. tipo Palermo va a ser tipo técnico de selección, ¿verdad? Selección, sí. Claro, Pero seleccionar jugadores, ¿verdad? Sin conocer, Claro, sin conocer a la mayor parte de los jugadores. Sí, tener un ojo... Pero bien- esa charla con Richard Ortiz, bien desarrollado, larga charla que habló Johnny, ya te está marcando Claro, es lo que cuál hacen es la todos los referencia. técnicos. Sí. Cuando vino Aguirre también habrá hablado con Richard, y vino capitán, López también habló con Richard. Hay que ver, Johnny. Todavía todo lo que podamos decir es de imaginación, de deducción, nada de información respecto al equipo para el próximo sábado. Sí, no podemos decir, Federico, lo descartamos a este y lo confirmamos a este jugador, porque la práctica fue ayer, llegó, si bien en algún momento de la conferencia de prensa él habla del rival, de Cerro, y contó que vio el partido Libertad con Cerro, imagino que también habrá mirado el partido de Olimpia, porque el sábado a esa hora él era uno de los candidatos, si bien aparecía fuerte el nombre de Rodrigo López. Palermo, esto Bruno confirmaba en vivo y en directo allí en el estadio, que la idea es contar con él. Ese fue el partido contra el equipo del General Caballero, imagino que él vio, y después Olimpia tiene suficiente elemento, Federico, para que un profesional al llegar inmediatamente se pueda enterar de quiénes están a disposición, de qué forma te puede jugar un juvenil, por ejemplo, y por allí ir armando el equipo. Lo que le va a costar un poco es armar el 11, o que el 11 pueda entender lo que él necesita, porque recordemos, Olimpia trabajaba con Julio Cáceres de una forma, viene Aguirre, cambia un poquitito, y con Chiqui cambió totalmente el sistema de trabajo, la forma de jugar. Bueno, Johnny, Palermo seguramente como futbolista, como decimos, clasiquero a full, Boca River, ni hablar de Estudiantes y Gimnasia, que es un clásico muy desparejo. Como técnico no tuvo grandes clásicos porque no dirigió equipos, no sé quién es el rival de Unión Española, no tiene un rival. ¿Qué es esa cara de póker ayer? No, a ver, me imagino, ¿qué haces vos como entrenador? Llegás y ya debutás en un clásico. Y él decía, yo pude haber... Debe ser muy emocionante. Claro, pero la metodología de cómo armar el equipo es pura información y hablar. Seguramente va a armar el equipo con algunos jugadores, ¿verdad? Con algunos referentes. Y Claro. tiene, Dialogando.
Claro. ¿Cuántos minutos de fútbol tiene, por decirte, viendo todo lo que desarrolló Olimpia en su juego en las 5 fechas, ¿verdad? Todo eso también. Yo creo que va a armar con colaboración. ¿Verdad? ¿Sí? Porque él no va a conocer. Pero le queda otra. Esas variables que vos dijiste de doble lateral, por ejemplo, él no conoce. ¿No? Que puede tener ese tipo de informaciones con Podemos algunos cuidarnos jugadores. más, o sí. Que nunca Richard va a ser el Sí. técnico. Sí, Totalmente. Claro. ¿Viste cuando es el técnico en cancha? Y con el retorno de Ortiz, o sea, Es- esa charla me parece que es muy simbólica. El interlocutor No, ideal, Ariel. ¿verdad? Porque aparte el tipo, cada vez que uno habló de fútbol con Richard, Sí, sabe. maneja bien. claro. Johnny, Yo creo que Ariel es muy noventoso, hasta setentoso. Eh. No, ahora tenés ahí tecnología, tenés... Olimpia tiene un equipo técnico. Imagino que ese equipo técnico... Vamos a suponer, Federico, llegas a mi club y yo tengo un equipo técnico y te voy a brindar todos los detalles. Este es el lateral estos son los laterales derechos, estos son los centrales. No estamos hablando de cuando uno en el año 80 llegaba a una institución No, ni siquiera conocía al plantel, no. todo. Pero tampoco, ¿cuánto le muestra de cada jugador? ¿Cuántos minutos? Porque yo conozco que los propios equipos técnicos le envían a cada jugador a su WhatsApp, Johnny no le envían los errores, Johnny. los aciertos. Pero ¿cuánto vos podés conocer, por ejemplo, a un Román, por ejemplo? ¿Lo conoce a Román? Ponele. Lo conoce. Te voy a decir a ver, Paraguay Espínola. Paraguay Espínola, de todos estos partidos, desde su momento, ¿cuánto lo puede conocer? Yo no creo que se pongan a mirar muchos videos, ¿eh? Claro, Federico, pero yo creo que él no, pero tiene su ayudante, tiene 2 ayudantes de campo, Olimpia tiene, repito, su equipo técnico con varios profesionales trabajando allí. Imagino que yo, que soy neófito en la materia, inmediatamente te digo, no me puede jugar de lateral, lo voy a poner a un profesional de la talla de Martín Paredes. Me imagino Pero mira que hay Yo creo que mira, hay varios profesionales. Yo creo que lo va a utilizar a Richard Ortiz como fuente de información, ¿eh? Porque Y es mucho más importante. fíjate, porque Johnny, a pesar de que estamos en el que está dentro de 2024, la cancha y hay compañía. entrenadores que agarra a 2, 3 referentes y arma con esos 3 referentes el equipo. No tiene nada que ver con ser sesentoso, noventoso, ochentoso, sino que también hay herramientas que se utilizan y que se potencian con la tecnología, la ciencia y el fútbol moderno. Eso sí, por ejemplo, Ariel, Olimpia debuta contra el 2 de mayo o contra General Caballero. Ahí sí, para conocer más al rival, poder recurrir al futbolista, pero a esta altura Olimpia va a jugar contra Cerro. Él vio el partido de Cerro, él vio lo que puede plantear Cerro y también... Pero no es el problema acá, Cerro, Johnny, acá el problema es el propio Olimpia, que es lo que Claro. tiene. Ese es el tema. A eso voy. Él vio el partido de Cerro, vio por televisión, vio en directo, y el partido Olimpia, lo que él tiene en su plantel, tiene cualquier cantidad de profesionales para ir enviando informaciones sobre el grupo. A eso me decía. Estoy en un 95% en desacuerdo con vos, Johnny. Es más, hasta creo que Prato le va a informar bien de lo que tiene Olimpia ahora. Claro. Que es un hombre también muy cercano a Palermo. Le decir, aquel tira pase, aquel no sabe marcar hacia afuera. Esos son pequeñas informaciones. Yo no digo que base o que lo del video esté trabajando de balde, ¿verdad? Pero me parece que esa pequeña información, esa pequeña herramienta valora mucho los técnicos, la valoran, sí. Vamos a suponer, exagerando, 3 veces vio el primer partido, la segunda fecha, todos los partidos vio 3 veces, ¿verdad? Pero vos vas a ver características de jugadores, pero lo que no vas a resolver es cómo te va a jugar el partido. Aparte de ver por TV un partido diferente a verlo en la cancha. Totalmente, por eso vos te ves lo que sigue la cámara y la pelota en la TV, en la cancha ves. Claro, vas a tener información de perfil, claro, de esto, lo otro, pero no sabes cómo te va a rendir. En el caso que vos digas, me gusta por sus características, pero no sabe cómo va a encajar en un equipo que hasta ahora no rindió, no tuvo vuelo. Yo si tengo a Richard y a Prato le consulto. No, Me parecería muy inteligente. Claro, a ver. Totalmente, estoy yo de acuerdo. Y te cuento una cosa. Hace poco Francisco Arias decía que un futbolista, en este caso, el chico Alancano, el grupo decía, mira que este es bueno, mira este te puede dar, y así
dándole informaciones a Chiqui sobre el joven Arrancano. Y después él, por supuesto, ya lo vio allí en el campo de juego. Eso es importante cuando el técnico recibe informaciones del propio grupo. Lo que yo cuestionaba nomás el caso de Ariel, él pintaba como que Martín Palermo llegaba totalmente sin informaciones. No, pero yo no dije eso. Es más, para más, Johnny, vos seleccionás. Quisiste saber que entrar con los tapones y me parece que ahora ya... ¿Sabes que Johnny? Para más, vos seleccionás el objetivo al que vas a atacar. A mí me ataca. ¿Por qué no lo dijiste a Dani, a Federico también, que es sesentita o noventita? Decirle nada. No, es que tranquilo, Ariel, tranquilo. Le voy a decir, y le estoy diciendo a Federico. Y decirle, sos sesentita, Federico, decirle, sos sesentita, Dani. Setentista. Bueno, setentista. No, 60 ya no. Los tres son... No, Johnny, acá, ¿sabes qué? Quisiste acá entrar a picante y me parece que salió mal y está bien. No, por favor, Dani. No, porque... No, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo. Es más, la figura a la que vos apelás, tranquilamente puede consultarle a Hitor, que creo que hoy está de cumpleaños, ¿verdad? O sea, ya sé, pero ¿sabes qué? En esta era de la inteligencia artificial, del Big Data, de todas las aplicaciones de vida por haber, igual marca un plus lo que es el trato, el ojo humano, eso que tienen los futbolistas y qué tipo de futbolistas. Fíjate que no es poca cosa, el propio Prato ya hizo una especie de clasificación cuando dijo... Derli y Arrua son nuestros mejores jugadores. No es poca cosa. O sea, capaz de seguir haciendo una opinión subjetiva. Pero esa charla con Richard es porque tiene todos los datos. Él vio los 5 partidos, tiene los datos de Aitor, del analista de video, de todo lo que quieras. Pero él es quien va a tener que lidiar en el día a día con estos jugadores, el que le va a tener que pedirle, haceme esta presión, haceme este retroceso. Entonces, seguirá siendo muy importante lo que piensen los referentes, y mucho más en un equipo que en las primeras 5 fechas tuvo medio partido bueno. Eso van a ser cuestiones para complementar, Daniel. Yo cuento una cosa que me pasó con un técnico. Ahorita iba a jugar Copa Libertadores. En el lobby del hotel me encuentro con el técnico y me pregunta que usted, maestro, ¿qué sabe de este equipo? Y yo le pasé la información que me había pasado una colega, anotó este profesional. Yo no digo que no recurra a informaciones. Y no fue en los 80, ¿eh? Claro, no. Por eso no le... ¿Por qué le atacaste a Ariel? Creo que son 80, 90. Yo sé que Ariel, por ejemplo, cuando se le habla del 93, ahí está ahí a full, ¿verdad? Pero ayer falló 92. No, por eso es 93. Es el caballito de batalla. Pero yo le doy 92 también, porque 92 tuvo una... Yo creo que empezó 92, 93, después Francia 98, ¿verdad, Ariel? Lo más importante. Sí, 92. Pero 92 empezó el la tema. La campaña del 93, lo que siempre te acuerdas. El 92 a veces no... Pero el verdadero elemento de consulta está ahí. Lo hace el Palermo, lo hacía haciendo, lo hacen los técnicos. El famoso elemento de consulta que pasa. Y más por lo que vos contabas de cómo surgió no la amistad, pero la relación Prato-Palermo. Imagínate hace cuántos años. Y Richard es Richard. Y Richard es Richard, sí. Richard lo conocen todos. Bueno, Johnny, al margen de esto. Yo le quería preguntar. ¿Cuál habrá sido el técnico que más desconoció a los jugadores acá? Más Aguirre. Puede ser, sí. Aguirre ya pasaba tercera y él seguía hablando de que va conociendo el plantel. Sí, exactamente. ¿Te acordás, Johnny, que en su presentación uno de los muchachos, y ayer por eso recordaba esa anécdota, uno de los muchachos le quiso decir, pero usted le conoce muy a Tucu, todo eso, y es como que, pero vamos a ir a conociendo, es como que, creo que sí lo dirigí, pero, o sea, nunca, si vos querés mirar como desde el vaso medio lleno, mira, pues el tipo no vende humo, porque también te van a decir el que llega y dice, no, a tipo con el nombre de pila, sí, a Guillermo le falta confianza por Paiva, nada de eso. Pero... A Ramón Díaz yo le pregunté, acá en la mesa, le dije... Y a Darío Verón nos siguen. Y me miró como... ¿De qué me está hablando este amigo? No, a todos, por supuesto. Claro. Todos paraguayos de todo el mundo. Lo estamos siguiendo. Darío Verón es histórico de la selección. Pero, sí. Johnny, ¿qué tal les notaste a Cardona y a Nogués ayer en la presentación? Bien, Daniel.
Porque Palermo, claro, o sea, entusiasmado, el desafío Sí. importante en su carrera, o sea, para lo que puede significar, porque no se puede comparar Platense con lo que va a ser Olimpia, pero quiérase o no, tanto el presidente como, o sea, el presidente saliente como el entrante, públicamente estaban con Chiqui, era a full. Inclusive en su última presentación cuando habían cerrado con un sponsor lo de Miguel Cardona, y ayer cómo estuvieron, más allá de que el protagonista era Martín Palermo. Sí, por eso destacaba Daniel el caso de la presencia del presidente actual y del futuro. De malhumorado ayer dice un compañero sobre tanto Cardona y también Nogués. Yo creo que más bien presentar a un profesional como Martín Palermo, tenés que estar bien concentrado, bien firme. No sé si va por el humor. Pasa que terminaba la reunión, terminaba de firmar el contrato y de la oficina fueron directamente a la sala de prensa, hasta el punto que 5 minutos antes de venir a la conferencia de prensa tiraron el video de la presentación oficial en las redes sociales de Martín Palermo. Palermo debe estar dentro de el lote de más de 50.000, ¿no? Sí. Sí. Por más que no tenga título, Federico. No, claro es. De hecho, lo que se veía venir, Johnny, toda la prensa argentina especializada le dio un hincapié, hasta la foto que ustedes ponían del entrenamiento, tipo minuto a minuto ponían. Primer entrenamiento de Palermo, encima de debutar el clásico, o sea, tiene todo ese condimento y Olimpia tiene, no digo que eso pague, pero sí una posición que a cualquier club le gusta tener, ¿verdad? Sí. Un amigo me decía, esto le viene bien hasta la Copa Sudamericana, que Olimpia tenga un técnico tan mediático como Martín Palermo. Claro, sí. Rebotó en Olimpia todas ya por partes. sí un grande de América y Rebotó. Los medios argentinos, ves, y las ¿ves? cadenas, Sí. era título. Ayer minuto a minuto decía Multicampeón. ESPN y compañía. Desde el punto de vista del El marketing. Titán sí. va a debutar en el clásico. Y eso que Federico, había una fecha en Argentina, jugaba San Lorenzo, jugaba Independiente, se estaba hablando de River, e igual tiraban la información de Palermo en Olimpia. Sí. Y más que el clásico va a tener, o sea, este clásico va a tener mucha exposición porque está Bruno Valdés, que todavía da de hablar, y dos muy conocidos como Iturbe y Cecilio. Son jugadores muy conocidos en la... Cecilio principalmente por Independiente, ¿verdad? Sí, Iturbe, River, el paso que tuvo. No lo Independiente por sumarle lo que le contó. Sumarle Pachi Carrizo, jugador de Pachi Boca, Carrizo de Boca, Central. sí. Entonces ahí está. Y en Olimpia, jugadores Tucu, Prato. Entonces. Prato es. Prato es. Peso pesado. Aquí dice Argentina Madrid. no en toda parte, es muy limitado. No. Es porque Argentina, algo que no nos gusta mucho, pero ESPN sale en toda Sudamérica. A esta altura, TC Sport, ESPN, Star Plus, Olé, TNT Sports, no, sabe que hasta México, hasta Estados Unidos vale yo aquí al señor. Vamos a ver, Federico, que Bruno tira la información aquel 23 de enero. Sí. Martín Palermo era del gusto de la dirigencia para llegar en caso de una salida de Francisco Chiquiarte. Exacto. Inmediatamente al día siguiente es convocado Martín Palermo en ESPN. Sí, Es lo que decía Olé, por ejemplo, Federico, ¿verdad? Olé Dice, grande, ¿qué dice Olé? Palermo presentado como DT de Olimpia. El Titán dirigirá a un gigante del continente y debuta ni más ni menos que en el clásico frente a Cerro Porteño. El decano jugará la Sudamericana. Desde la primera fase existe la posibilidad de que se cruce con Boca. Viste, todo eso ya está dentro de los planes. Sí. Es que es el show del fútbol, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Quién te dice que no se cruza después? Los medios están todos contra Riquelme. Y los quiere mucho a Palermo. Y Boca está mal, futbolísticamente, con su nuevo técnico. ¿Ese técnico te gustaba a vos, Johnny? El técnico Martínez, sí, es de mi escuela. O yo soy de su escuela. Ajá. De la posesión, de salir jugando, del juego bonito.
O sea que a vos lo de Jara Zaguier no te gustó mucho. Cuando Palermo dijo, no hay que hacer 40 pases. Lo mejor que dijo ayer, a ver qué dice lo mejor que dijo ayer el técnico. Estoy en el único grande de Paraguay. Así dijo Palermo ayer, Johnny. ¿El único grande de Paraguay? Ya que no recuerdo, Federico. Acá nadie recuerda. Cuando se refirió por qué aceptó, sí dijo que era decidió venir por lo que significa Olimpia, ¿verdad? Lo que pasa es que Olimpia utiliza actualmente el hashtag el único grande del Paraguay. Sí. En la presentación y en la despedida también. Así Todo dijo lo pone desde acá. en medio de la conferencia. Tengo que buscar aquí mi nota, Federico. La credibilidad de ESPN o ley compañía está por el piso, no es parámetro, ya sé. Tampoco voy a pedir que se haga la BBC lo de Palermo. Estoy hablando nomás, estoy hablando de la repercusión, más allá de la credibilidad o no, que te gusten o no los periodistas, pero son medios que se ven mucho, que tienen una expansión por toda Sudamérica. No estoy hablando que ponga National Geographic el arribo de Palermo como técnico de Olimpia. Acá dice Wilson, estoy en el grande de Paraguay, dijo, pero no agregó lo de único. Ah, pero ¿y cómo dijo en el grande? ¿Cómo suena eso? Ah, y bueno, y más o menos parecido. Sí, sobre todo cuando le preguntaron sobre por qué había decidido venirse, ¿verdad? Que justamente vio eso, ¿verdad? De lo que significa Olimpia para venir. ¿Fue así, Johnny? Exactamente. A las 18 trabaja hoy el plantel de Olimpia para lo que será el partido del próximo sábado en el Superclásico. Ya les cuento rápidamente la composición del cuerpo técnico. Fue textualmente, dijo el grande de Paraguay. Acá lo que decía Wilson, le decía Fabio. Quiero agradecer, Johnny, disculpame, pero agrego también a los amigos de WhatsApp que siempre aportan cosas importantes. El grande de Paraguay, Johnny. Sí, me faltó el único en este caso. Martín Palermo, Damián Leyes, asistente técnico, también asistente técnico Juan Ignacio Ayazo, preparador físico Gastón Mendoza, Esteban Herrera, preparador físico, y prepara a los arqueros Francisco Acosta. El cuerpo técnico de Martín Palermo, imagino, estos dos ayudantes estarán azul. Esteban Herrera. No hay ni un futbolista más o menos conocido, ¿verdad? No. Damián Leyes fue futbolista de perfil bajo. Y Esteban Herrera, había un 9 que era Herrera, pero no sé si es este, Gastón estaba, ¿lo viste Gastón Mendoza? Sí. Vimos desde la sala de prensa, ellos estaban trabajando cerca del hotel, está totalmente con el pelo blanco. ¿En serio, Gastón Mendoza, sí. Qué buen tipo Gastón. Alguna vez charlamos, me acuerdo, una noche muy amena, charlamos mucho. Buen tipo, como vos decías, mucho laburo en Olimpia, mucho trabajo. Y también medalla de plata con Carlos Jara Zaguier. Él quería mucho al fútbol paraguayo. Él empezó, Federico, en Sport Colombia. Allí lo conoció Jara Zaguier, lo invita para ir a la selección, sale bien de la selección, va con Jara Zaguier a Libertad, y después Libertad lo convoca para que sea preparador físico de la institución. Va a Olimpia también con Jara Zaguier y después con el Gregorio Pérez. Con Gregorio, es más, él ya estaba con Palermo en Arsenal. En el 2014 ya estaba con Palermo cuando Nacional eliminó a Arsenal de Sarandí en cuartos de final de la Copa Libertadores. Y a Montalcieri era el ayudante de campo. A Montalcieri. Ayer me envió Kichipoco una foto de ese momento. Palermo? Con Palermo. Sí. Cuando dirigía a Arsenal. Estaba con el color blanco, celeste y rojo, Martín Palermo. Pinta de futbolista todavía tenía. ¿Cuándo entonces empezó Kichi con su andanza de fotografías? No sé si, pero ¿cómo se pasa que hace fotos con todo el HDP? Sí, por eso te digo, ¿cuándo él O arrancó sea, toda esta inteligencia artificial, no una sé aventura y una capacidad tremenda tiene para estar en ese instante? burlar los controles, ¿verdad? Burlar y estar en ese instante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? ¿De qué estará hablando la senadora Ariel? Esperanza Martínez estaba hablando y estaban proponiendo, principalmente Lilian Samaniego proponía 60 días de suspensión de Katia González. Germán Herrera, ex central. Puede ser, gracias al oyente aquí. Mi amigo Pablo. Bueno, Pablo de Gardelito también. Rock and roll. Sí. Ahí Obi encontró la frase, Federico, para que no quede ninguna duda de lo que estábamos señalando con respecto Bien, a lo que dijo Pablo. acá lo que me dicen varias personas, también otro amigo de Nueva York, Darío,
que el jefe de prensa fue el que le dijo, bienvenido al único grande de Paraguay. Seguro Y que eso sí. es lo que dice Federico. Claro, y el tema del humor, Johnny, yo creo que el tema del humor, porque Cardona pues antes presentaba más efusivamente a los técnicos, ¿verdad? De ahora lo de Aguirre, ni hablar después de que le ganó el partido a Libertad. Y por ahí ayer, como vos decís, estaba mucho más reservado, ¿verdad? Más sobrios, o sea, no mostraban los tres dedos, lo que siempre suelen hacer cuando hay una presentación de este tipo. Sí, aquí Federico, El momento también. El momento sí. El momento no da para... El momento no da, claro. Da como para decir Sí. mano a la obra. Mano no a para la hacer obra show. y en silencio. ¿Verdad, Johnny? Así es, ¿verdad? Sí, señor. Aquí, Federico, encuentro un Esteban Herrera, futbolista que fue compañero de Martín Palermo. Voy a consultar si es el mismo. ¿De Boca? Preparador físico. ¿De Boca? A ver... Sí, Duró mucho tiempo, muy poco tiempo en Boca. Yo también iba a lo mismo, ¿eh? inició su carrera en Boca, donde se convirtió en el máximo goleador histórico, luego fue ascendido al primer equipo, habla de la reserva, fue ascendido al primer equipo, le costó ganarse un lugar porque adelante suyo tenía a Martín Palermo, Barros Esqueloto, Marcelo Delgado, Así mismo. el rifle Pandolfi. Bueno, ahí tenemos ya entonces. Gracias también a Ale Cáceres, mi amigo de Creative Digital. Esteban Herrera es Boca. Y había jugado, ¿sabes qué torneo, Johnny? Aquel sub-20 de Argentina en el 2001, cuando Argentina salió campeón del mundo. Le ganó a Paraguay. Era uno de los delanteros, Esteban Herrera. Gracias, Ale Cáceres. Capo. Bueno, tiene un futbolista entonces. Sí. Gastón Mendoza también estuvo. Gracias a nuestro amigo José Franco. Saludos para José Franco. Capo José. Estuvo con Félix Darío León en la apertura 2010, que logró Guaraní. Muchas gracias. Todos ciudadanos de fanáticos del programa El Quincho del Rock, que grande. Vamos a ir próximamente, mes de mayo. Johnny, entonces vamos sacando. Herrera, campeón del mundo con Argentina, sub-20. Poco tiempo en Boca porque era difícil pelear allí, pero fue compañero de Palermo. Sí, señor. Y ahora es ayudante de Gastón Mendoza en la preparación física. Bueno, los compañeros van a decidir. Eso se está votando ya. Hay manos levantadas. Hay mano alzada, no sé. Permitime el audio. No, siguen las negociaciones, dice. A lo mejor levantan para qué momento van a tocar, porque esto va para... Vivíamos el teléfono ahí. Ahí lo peor, Ariel, debe ser que antes sin batería en el teléfono, ¿no? ¿Verdad? Es muy largo. Sí. ¿Cuándo te transfiero la transferencia? Enviar tus datos bancarios. La puta. Bueno, Johnny, tomemos con humor este país, Johnny. Federico, aquí Sí. un amigo que está muy atento me dice, Ariel piensa que acaba de llegar al país Puskás, dice, va a dirigir al Olimpia. Mira que yo también pienso eso y le digo a tu amigo que no entiende nada. Así nomás. No, por favor, no te oyentes, fanático. No, tranquila. No, el que ganó todo acá me dijo el Chuma Pinoceño. El más mal informado fue Maldini. Él no sabía ni los nombres de los clubes. Yo tengo una historia, Federico, Porteño. con un técnico ya fallecido. ¿Cómo era No, para referirse a Cerro Porteño decía el equipo porteño? Sí. Cuando lo convocó a Mauro, goleador del equipo porteño, dijo don César Maldini. Lo que ¿Qué están haciendo ahora? Cierre de debate. Ya se viene la parte grosa de instantes. Le cuento a la gente que nos escucha en el exterior, en el interior, que están pasando cosas muy muy feas en el Congreso y que tenemos yo creo que va a venir la lluvia de vuelta, ¿eh? Tenemos un tiempo amenazante, realmente está muy malo todo lo que está pasando, estamos viendo, menos mal no escuchando, porque él llama a la indignación un movimiento. Ahí se va el peor de todos, Núñez. Sube la escalera, él va, amenaza, el estratega, ahí va a hablar con la... Sabaneo parece, ¿no? El Samario está más abajo, Con Blanco Velares. con Blanco Velar, una de las que estaría en contra, ¿verdad? Dijo que, sí, creo que Samaniego había dicho el tema de los 2 meses de suspensión. De 60 días, exactamente.
De hecho, los que hablaron son los que no están de acuerdo. Filisola y Habló Esperanza, habló Amarilla, Celeste. Celeste también. Bueno, está Johnny para ir cerrando esto. No hay acuerdo con el tema de los interlocutores. Acá me muestra. Saludos para Santi Rávidas. Cardona sí mostró los 3 dedos para la foto oficial, pero sí estuvo más sobrio. Acá están los 3 dedos. Palermo, mira ¿Quién te pensé yo? Saldívar. Saldívar te pensé yo. Sí, sí, sí. Saldívar. Sí, el señor. ¿Te acuerdas de él, Ariel? Sí, claro. Un saludo para mi amigo José Franco también. Hoy trabajando en prensa en la 180. El popular Messi Franco. Me gusta que le digan Messi. Ahí baja de vuelta Bachi Núñez. Que ya está mirando, prendiendo un cigarrillito ahí desde el quinto, ¿verdad? Sí. Sobre España. Sí. Bueno, Johnny, ¿qué más, querido Johnny? Vamos a cerrar el programa con lo de Palermo. ¿Cuántos minutos son, mi querido Osvaldo? 10 minutos, yo lo quiero escuchar inextenso, ayer no pude hacerlo. Vamos a cerrar entonces con eso. Ayer Johnny, gol del Zorrito Barreiro de vuelta, ¿eh? San Lorenzo que no puede ganar en este campeonato. 17 de los últimos 24 goles de San Lorenzo de Almagro fueron del Zorrito Barreiro. Increíble. Qué racha, ¿no? Qué racha, 17, imagínate lo que es. Y Gabriel Ábalos hizo una muy buena jugada previa para el gol del Rojo, gol de Mancuello que le ganó a Central 1-0. Hay una polémica sobre el empate de Central. Sobre la hora. Para mí fue falta contra el arquero. Totalmente, el arquero Rey. Totalmente, ahí estamos de acuerdo, Johnny. Sí. Una falta bien pronunciada. Es que siempre estamos de acuerdo, Federico. Me parece que vos no le querés dejar a tu bancada, entonces... No. Vos sabés, Johnny, que alguna vez casi nos tomamos acá en un super sábado cuando arrancaba todo esto. Por una cuestión política, ¿te acuerdas el tema de Sur? Exacto. Teníamos en contra. una postura muy diferente, teníamos con Johnny. En aquel momento, Colmán en Gimnasia. Colmán. Cristian Colmán le ganó a Huracán de Saba. Mira vos. Y el Zorrito le marcó a Estudiantes. Zorrito a Estudiantes. Estaba mirando un dato de los 24 goles que marcó San Lorenzo, 17 lo hizo el Zorro. Vareiro. Fabio Martín. Sí. Acabo de decir unas 3 veces por ahí. Sí, Y bueno, pero vale. No, dije lo de Colmán. No, mira que faltando media hora de 10. Dije lo de Colmán. Lo complementé. No, Le dije, bueno, Fabio me miró así. No es la hora conflictiva de como ayer. Sí. Johnny, ¿cómo se llamaba lo de, ya que estamos para cerrar, las chiripiorcas? Chaparrón. Claro, la chiripiorca. Chaparrón por la parte. No es la chiripiorca, era esa que le agarraba, se le ponía el cuerpo todo duro. Lucas y Chaparrón. Lucas y Chaparrón. La gente dice que tú y yo estamos locos. Cerramos, Johnny. Hasta cada momento, señor. La pucha, Johnny. Tiene mucha reacción aquí, Johnny. Edgar González, ya fuimos por Olimpia. Juanma, que nos puede aportar datos de Cerro Porteño. Hoy hay fútbol. Ayer Real Madrid ganó como visitante 1-0, ¿verdad? Hablando de polémica, el gol que le anularon a Leipzig, ¿verdad? Sí, pero en Europa, en España sabemos, ¿verdad? Pero en Europa y todo, hermano, lo de Real Madrid. Gran club, campeón, una equipazo, posición adelantada. pero sospechosísimo, ¿no? O sea, le cobraron influencia al delantero que estaba cerca del Unión. Párrafo aparte, se atajó todo el arquero. O sea, gracias a él, no es que no perdieron, porque le peloteó el Leipzig, golazo de Brahim, pero se habló bastante de la jugada del gol. Mira que pocas veces la transmisión de la UEFA, ponerle que el gol fue a los 3, a los 4 minutos, a esos los 30 del primer tiempo volvió a mostrar, ¿verdad? Es como diciéndole qué onda, pero oficialmente lo que se cobró, y yo creo que como ocurre con el tema de nosotros cuando criticamos el tema de la voz papal o el audio, sí, la UEFA le da la derecha en el sentido que hubo influencia porque el jugador que estaba adelantado está en la trayectoria del arquero. Yo soy la idea que creo que la International Board también tendría que colocar esa cuestión de, ¿viste cuando nosotros decimos igual no iba a llegar? Yo creo que ese igual no iba a llegar debe ser un criterio que deben colocar, porque si no se cobran offside de este tipo.
donde el que eventualmente es el que sufre una falta o una irregularidad, se aprovecha de ese resquicio para decir, no, yo no llegué al ángulo porque justo estaba este tipo acá enfrente mío. Y que reglamentariamente en estos momentos se le da pie. Y cuando aquella vez debatíamos fuertemente lo de la tarjeta azul, ese mismo día FIFA salió a decir, está todavía en prueba, no se va a aplicar como... porque hubo una repercusión. Claro, porque por eso me llamó la atención. La FIFA tipo, bueno, todos son iguales, ¿no? Claro. Creo que hasta nosotros mismos, el tema de esperar la repercusión, salieron varios pesos pesados a hablar mal de la tarjeta azul, entonces es como que relativizaron. ¿Y dónde está ahora Núñez? Como principal orador. Siento que el que está hablando en el micrófono es otro. Ahora amarilla. La puta. Este que empieza a hablar, mínimo 10 minutos tenés ahí. Insoportable. Sí. Bueno, estamos con Edgar, después un poquito de Juanma. ¿Tenés los servicios, Fabio? Sí, estamos listos para los servicios. Tenemos mucho fútbol internacional. El campeonato arranca el viernes. El sábado la gran cita del clásico 18-15. Vos sabés que arranca con un muy buen partido el viernes, General Caballero Guaraní, 18-15, en Caarende. Qué lindo. Si más que ahora bajo la temperatura, no creo que suba mucho ya para el viernes, ¿eh? Qué lindo partido. Dos equipos que están muy bien, que juegan muy bien. Con Cubiertas Kumo Tiger, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SVT Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. El gusto de recibir en estos momentos a Tania Vera, encargada de marketing de Base. ¿Cómo estás, Tania? Te saluda Fabio, aquí estamos en el Cardinal Deportivo, bienvenida. Buenas tardes, Fabio, súper bien. Hoy, Fabio, tenemos novedades de base y sobre todo la solución efectiva contra los mosquitos gracias a los insecticidas voladores en aerosol Knockout, fórmulas Club de última generación que elimina eficaz y rápidamente a todo tipo de insectos y sobre todo a los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, Fabio, con la línea de insecticidas Knockout. Son de alto poder residual y además no son tóxicos para personas ni animales de sangre caliente. Y lo bueno que los insecticidas Knockout uno lo puede encontrar en sus diferentes presentaciones: aerosol voladores de lata amarilla, aerosol voladores base acuosa de lata azul, aerosol voladores de base acuosa con citronela de lata plateada. Una línea completa de insecticidas Knockout que eliminan instantáneamente a todo tipo de insectos voladores. Estamos combatiendo al dengue con todo y por supuesto este producto Knockout no puede faltar en cada hogar paraguayo para poder combatir todos estos momentos difíciles que estamos teniendo con esta enfermedad que aparece otra vez, Tania. Así mismo, Fabio, y la prevención es la clave contra nuestra lucha contra el dengue, así que realmente los insecticidas Knockout no nos pueden faltar en el hogar. Y con respecto a los productos para la piscina, como siempre, está también base, Tania. Base y sobre todo porque contamos con una amplia línea de productos reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes, limpiabordes,
toda una línea de productos que nos permiten darle el tratamiento adecuado al agua de la piscina y poder mantenerlo en excelente estado. Uno lo puede encontrar en sus diferentes presentaciones, ya sean polvo, líquido, y lo bueno, Fabio, cuando nosotros hablamos de los productos base, lo podemos encontrar en todos los puntos de ventas del país. Eso es muy importante, Tania, que lo que está señalando, o sea, nosotros vamos en cualquier lugar, al alcance de las manos tenemos el producto base. Uno se va en la despensa, al kiosco, al supermercado, al alcance. Para cada necesidad hay un producto base, así que le invitamos a todos también, Fabio, a poder seguirnos a nuestras redes sociales o bien visitándonos en nuestra página web www.basebase.com.py para enterarse de esto y otros productos más que ofrece Base. Desde ya, Tania, agradecemos por los kits que tenemos aquí para regalar a nuestros oyentes. Lo vamos a hacer próximamente, así que muchísimas gracias, Tania, por este momento y como siempre vamos a combatir al dengue con los productos base. Espectacular, gracias, Fabio. Un gusto. Tania Vera, encargada de marketing de Base. En Sueñolar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tienes hasta 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visitanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Haz tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También disponible en la web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Como era de esperarse, la zona del Congreso Nacional está con un tráfico bastante dificultoso para los automovilistas. También veo en la zona de la avenida España, saliendo ya como con destino hacia Aviadores del Chaco, zona de shopping, bastante cargado está el tráfico en esa zona también, en cuanto a lo que tiene que ver con los movimientos, como siempre en la zona de la Recoleta, Mariscal López, llegando a República Argentina, zona también conflictiva en cuanto al tránsito se refiere. No te olvides de recargar tu energía y por supuesto también cargar tu tanque de combustible en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU más cercano, CNEU Centro Automotriz. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate
Reindega, Pantano, Limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ya Dani hacía referencia con respecto a la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig jugando en Alemania, partido de ida de los octavos de final de la Champions. También victoria del City de visitante ante el Copenhague 3-1. Un pequeño susto vivió el equipo de Guardiola, había empatado previamente Copenhague 1-1, pero después resolvió sin problemas el equipo del City. Atención con los partidos que tenemos hoy, 17 horas. El PSG enfrentando a la Real Sociedad de España en el Parque de los Príncipes. 17 horas, como decíamos, el horario del partido. También a las 17 horas, Lazio recibe al Bayern Múnich en el otro partido que tiene que ver con esta etapa de octavos de final de la Liga de Campeones. Atención que en Copa Libertadores tenemos que decir que ayer clasificó el Puerto Cabello en penales. Partido que dirigió Carlos Paul Benítez, fue el árbitro de este partido. Puerto Cabello. Sí, Puerto Cabello. Perdió 1-0. Había ganado 3-2. Igualó la serie Defensor, pero no le alcanzó para algo mejor y terminó eliminándose en tanda de penales. Con respecto a lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América y esta situación que se dio. Equipo venezolano que se mete a la otra ronda, entonces, de lo que es esta competencia. Lo espera otro uruguayo, Nacional. Nacional ya está, sí, exactamente. Nacional Uruguay, entonces, en esa zona, recordando que mañana juega Nacional enfrentando al Aucas, partido que va a arrancar a las 21:30, horario de nuestro país. Este compromiso que tiene que ver entonces con la presencia paraguaya, también tiene que remontar un 1-0 o un gol de diferencia, en este caso, así como Defensor lo logró, pero después en la tanda de penales no pudo alcanzar su objetivo de pasar a fase 2. Y lo que tiene que ver también con lo que vamos a vivir en la jornada de hoy, en la noche de hoy. Melgar va a recibir a la Aurora. También Aurora había ganado el partido de ida. El Melgar de el ex técnico de Guaraní, de Muner. Pablo de Muner. De Muner va por la remontada también en este partido. 21:30 horas, Melgar, Aurora. Y ya le decimos a la gente de YouTube que volvimos. ¿Volvimos? Claro, ya que terminó la sesión, entonces, en esta recta final de los 10 minutos y monedas que nos queda, ya que nos vamos escuchándole a Martín Palermo. Claro, y después de esto que viene allá y vamos a ver qué terminó la sesión. No, capaz Mercedes viene a hacernos entonces el resumen de lo que ocurrió en esa maratónica. ¿Qué maratónica? Sí, bueno, Neto, ¿qué ocurrió? Cerramos el bloque internacional hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Arma tus combinaciones y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1940
52 Santa Elena. Recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a... El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente del 2 de mayo con respecto al fallo del tribunal. 3 puntos más para el equipo de Pedro Juan Caballero, que de esta manera entonces ya suma 9 puntos. Es uno de los escoltas junto a Guaraní de Libertad, que tiene 11 en el torneo de apertura. Siempre estuve así muy tranquilo en ese sentido, seguro de que el tribunal iba a aplicar el reglamento, ya que ese artículo 73, párrafo sexto, es taxativo, ¿verdad? No digamos así, no admite interpretación, está muy claro, y se tuvo que cumplir el reglamento. Yo sé que no es la manera correcta de que nosotros queríamos obtener esos 3 puntos, pero el reglamento también es claro, y bueno, simplemente en su momento nosotros habíamos peticionado, amparado en ese artículo, y finalmente el tribunal dictaminó, dejando también un precedente para todos nosotros del fútbol a cuidar a nuestra gente para que tenga un comportamiento que como se debe dentro de un estadio de fútbol. Con respecto a esta situación, hablamos con el vicepresidente jurídico del Club Cerro Porteño, el doctor Víctor Agüero. Cerro va a apelar esta resolución del tribunal. El tribunal no deja de sorprendernos con sus resoluciones, y bueno, estamos trabajando en una apelación, y la verdad que muy preocupado con la pérdida de los puntos. La verdad que es un fallo pobre, con un análisis muy limitado de todo lo que se probó dentro del expediente, y bueno, y ahora en una nueva faceta empieza a sentar precedentes de afectación directa dentro de los resultados deportivos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-4000. Dani. No entró en el bloque de Fabio, pero que voy a hacer un poco de masoquista. O sea, el escándalo... me dijeron que hable de eso, de la selección. Sí, el ping pong gate. ¿Qué pasó? No, de hecho Corea jugó la última copa. De hecho yo estaba mirando cuando se eliminó contra Jordania. Jugó muy mal. De hecho es una selección que está jugando mal. Pero ayer The Sun, el diario sensacionalista, porque maneja buena info, declaró, o sea, informó que el capitán Son se había lesionado los dedos en la previa por una pelea que tuvo con el jugador del Paris Saint-Germain, Lee.
Y se armó y bueno, la federación confirmó que hubo... Discúlpame, Dani, Sí. ustedes resuelven así estos tipos Viste de que son problemas. bravos, también ustedes había sido Chan. Chan son bravucones, también había sido ustedes. No, esa historia del saludo así, correctamente, caballeroso. Esto Yo te pregunto bien, no, pero en serio. Pero le meten el soco lo que te quiero decir, ¿no? No. Y por eso quiero explicar. Por favor. Allí hay, digamos, 3 generaciones. Porque allá se respeta el tema de las jerarquías. Sí, se nota. Entonces, y escúchame bien, o si no vas a entenderlo y lo que le está pasando ahora al jugador del París, que justamente no está en el partido de la Champions. Aduce que le agarró un virus. Son es de los más experimentados. Además que es héroe nacional. Después hay una categoría intermedia. Después viene el chico de París, que es más joven. Y además este es un chico que se fue muy chiquito a España. Es más, yo siempre digo que su idioma más cómodo es el español. Ah, ya sé quién es, claro, sí. Y es medio cara dura. Una especie de... Entonces... Lo que es garnacho para los argentinos, Claro, no le cierra mucho el... Entonces, y justamente es lo que me decía Ariel, sin conocimiento de caso del tema de la idiosincrasia, pero siempre se lo tenía como, no, pero él se fue chico a España, hay que entenderle. Y en la previa al partido contra Jordania, en la semifinal, estaba la cena. Y él con los más jovencitos querían ir a jugar su tenis de mesa, ping-pong, o sea, querían estar. Y el capitán le decía, miren, mañana tenemos un partido importante y siempre la cena previa se utiliza como el tema de la integración, el tema de vamos a concentrarnos, tenemos luego un técnico que no entiende un pito de fútbol, pero vamos. Y el grupo de los jóvenes como que se fue y empezó a hacer su barullo, a pasarla bien. Dividió el pibe. Y ahí el capitán dijo, no, espera para acá, ¿qué te pasa? Y como que le agarró. Y le reaccionó. Lee. Y eso se tomó y como que en esa escaramuza se lastimó. Y hoy por hoy, yo te digo, este chico Lee era uno de los más queridos y en estos momentos una especie de paria para toda la República de Corea. Y en ese contexto veo que es baja para el partido de hoy. Él era titular con Luis Enrique. Y yo no sé cómo va a terminar esto, pero estamos hablando de 2 jugadores top ahí de Europa, pero de qué son. Y justo de ella, nunca había un escándalo de este tipo. Es más, después de este incidente, los veteranos fueron y le dijeron al técnico Klinsmann, sácalo del equipo, que no juegue mañana. Y el técnico dijo, no, yo voy a jugar con él. Y el equipo jugó un partido horrible. De hecho, no tuvo un tiro al arco. Y Jordania hizo un partidazo y le ganó. Y ahora se desató esto y es un escándalo. Y estaba viendo, por ejemplo, el Instagram de Lee. Ya le están matando. Y si hay un país donde el internet es rápido y el famoso, como dicen los chicos de hoy, te van a funar, es justamente Corea del Sur. Bueno, se armó la podrida en Corea también, muchachos. No son ¿Pero tan entendiste, no son tan Ariel? bonitos. No entendiste, Es que, estaba jodiendo o sea, con el tema. pero fíjate cómo la opinión pública se decanta por el tema de, che, pero vos sos un pendejo. No importa que vos seas jugador, que ahora porque voy a entrenar con Mbappé y eso te crees. No, ¿Qué te crees? vos qué te crees. O sea, yo quería llegar a eso. Fíjate cómo el tema de la idiosincrasia. O sea, hoy por hoy, o sea, más allá que son también un jugador de clase mundial. Si yo te digo cómo está el tema de la opinión pública, uno es héroe nacional, ahora es más héroe nacional otra vez, diciendo, mira, cómo se tuvo que bancar a este pendejo insolente, y el otro que hasta ayer era, va a ser el sucesor de Son, ahora como decir, renuncia, como le dicen, volvete francés o español, pendejo de M, así le están diciendo. Bueno, eso pasó entonces hace un par de semanas lo de Corea. Está Juanma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, Juanma, probable para el próximo sábado, probable equipo. Yo mantengo una base importante, si bien todavía no ha parado un equipo después de lo que fue el empate contra el Libertad, no va a haber muchos cambios, evidentemente. Hay que ver con el retorno de los preolímpicos, de Wilder Viera, de Fabricio Peralta, de Ronaldo, de Jesús mismo, a ver si es que inserta alguno de estos valores. Uno cree que, por lo que demostró Fabricio Peralta, Wilder Viera y Ronaldo de Jesús, no sería descabellado pensar en que los 3 tienen chance de arrancar el clásico del día sábado. Después, el tema de Cecilio, siguen llevándolo el día a día,
siendo la evolución en cuanto a su recuperación del dengue, y hay que ver, hay que esperar. A mí me dijeron que hay que esperar incluso hasta el viernes para ver la definición del caso de Cecilio Domínguez. Uno cree que por los días, si tiene que ser una recuperación express prácticamente del dengue que le tomó a Cecilio, para que pueda estar en condiciones óptimas para ese partido del sábado. Jan Fernández, Enzo Jiménez, por más que también Alan Núñez se suma, hay que ver también, me parece que Alan Núñez, a diferencia del resto, está en la consideración, al menos puede llegar a aparecer en el banco de suplentes. Después los dos centrales, Báez y Morel, Arzamendia, Piri y Gamota, y allí me parece que la duda, si Peralta se puede llegar a insertar junto con el reemplazo de Carrascal, y Turbe, y ver cómo plantea la ofensiva sin Cecilio. Fernando Fernández y Churín son puestos fijos, y hay que ver si es que incluye a Cecilio Domínguez o allí aparece algún otro futbolista para ocupar el puesto del número 10 de Cerro. Bueno, mantenemos, y sí, está muy bien lo que decía el tema de Cecilio, seguramente hasta el sábado a la mañana, incluso porque eso de hora a hora, ¿verdad? Y cómo está físicamente el jugador. La seguimos esta noche, Juanma, con más espacio. Gracias. Dale, Fede, saludos para todos. Juanma Figueroa con informaciones Cerro. Vamos cerrando hoy con lo de Palermo. Ya se viene, está Guillermo, Roberto, Mercedes, todo el equipo también para una tarde movida por todo lo que ustedes saben está pasando en el Congreso Nacional. Cerramos con Martín Palermo y nos encontramos a las 19 con los compañeros. Un paso muy importante para mí como entrenador, llegar a un grande de Sudamérica como lo es Olimpia, y bueno, y Gastón ha tenido un paso importante por aquí, y bueno, empezó también la carrera conmigo en este desafío mío como entrenador, y él me ha ayudado mucho en mi etapa de inicio, por su experiencia y por todo su conocimiento, no solamente acá en el fútbol paraguayo, sino en México, en Argentina también él lo había tenido, así que con todo su conocimiento creo que también su aporte y de lo que me habló tanto de lo que es el país y de lo que es también el fútbol paraguayo y especialmente lo que es Olimpia, el grande de Paraguay, obviamente que eso también me generó esa motivación y ese incentivo de tomar y asumir este gran desafío. Consultarle un poco qué le adelantó la directiva sobre la actualidad futbolística de Olimpia, porque hoy mirando la tabla de posiciones está bastante alejado de la punta, no era lo pensado quizás para los directivos cómo arrancó Olimpia, y cómo fue su retorno quizás a este predio, porque inclusive cuando venía para acá lo veíamos señalando una calle que hoy ya no existe, que quizás usted recuerda en aquella época cuando le tocó venir con la Argentina. Sí, bueno, en relación al comienzo, obviamente que las expectativas a veces no se dan como uno pretende, como los hinchas o como obviamente la dirigencia, creyendo de que Olimpia tendría que estar hoy en los primeros puestos, pero bueno, esto recién es el comienzo del campeonato, estamos confiados en que podemos volver a retomar, a que Olimpia vuelva a ser ese equipo fuerte, poderoso y que vuelva a estar en los primeros puestos, es lo que vamos a intentar con el trabajo, lo que fuimos hablando tanto con Rodrigo como con Miguel para que esto obviamente se encamine y después sí, ver lo que es esta estructura maravillosa de lo que hablábamos en el año 99 cuando me tocó venir a mí acá con la selección argentina en la Copa América, ver la verdad que la infraestructura que hay ha cambiado muchísimo, es increíble ver el predio tan cambiado. Y bueno, creo que a la altura de lo que es Olimpia, obviamente. ¿Con qué estilo técnico se va a encontrar el hincha de Olimpia? Un técnico que le gusta el juego vertical, de posesión, con un esquema definido, flexible en cuanto a eso, y después una pregunta para el presidente. Sí, obviamente que no puedo pensar que Olimpia puede ser un equipo que juegue de la misma manera que en los anteriores equipos, porque eran distintos o porque tenían otras necesidades o porque tenían otras prioridades. Olimpia debe ser protagonista y para ser protagonista necesitas un equipo intenso, agresivo, que proponga el primer minuto, obviamente de la manera más propicia que en el desarrollo del juego los jugadores puedan desarrollar el estilo que yo pretendo, la idea de juego,
para eso, bueno, habrá que empezar. Tenemos 4 días y obviamente que el incentivo de jugar un clásico el día sábado genera mucha motivación, mucha adrenalina en cada uno de los jugadores. Pero bueno, ya desde hoy, en el entrenamiento de hoy, es empezar a inculcar la forma y la idea que pretendemos ya encarar el partido del día sábado, como va a ser a lo largo del campeonato. Equipo que tenga un juego por momento agresivo, que tenga posición en campo rival, que recupere rápido la pelota. No soy de los equipos de mucha posesión, de sumar 30, 40 pases para poder llegar a un gol. Creo que a veces hay otras vías y otros recursos, a veces más prácticos y más simples. La simpleza creo que también el equipo puede ser protagonista y poder obviamente llegar a de a poco recomponer la vía del triunfo, que es lo que hoy más necesita el equipo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Transporte dice que es severo ante reguladas, pero en paradas se ve lo contrario. El viceministro de Transporte, Guido Benza, dijo que aplica un control riguroso de las frecuencias de buses y aquellos transportistas que incumplen no cobran subsidios. Sin embargo, los usuarios no aprecian la rigurosidad al esperar en las paradas. Los desembolsos aumentan cada mes. Lo que pasa en el mundo. Intensifican esfuerzos para tregua en Gaza. Los mediadores internacionales intensifican sus esfuerzos este miércoles para alcanzar un acuerdo de tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamas en la Franja de Gaza, donde la ONU teme una masacre si el ejército israelí lanza una operación en la ciudad de Rafah. Desde el martes, Egipto ha recibido a representantes de Estados Unidos, el principal apoyo de Israel, y de Qatar, donde vive el líder de Hamas.